Bueno, buenas tardes a todos. Hoy en estas jornadas de actualización en procesos constitucionales tenemos la suerte de contar con el doctor Ramiro Rosales Cuello, que nos va a hablar de tutela judicial de la salud. Primero vamos a hacer una breve presentación del doctor, que es ex juez de primera instancia entre los años 2000 y 2007. Fue también juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial desde el 2007 hasta abril del 2021, en que se jubiló, Doc, ¿no? Exacto. Muy bien. Es abogado especializado en Derecho Procesal por la Universidad de El Salvador. Actualmente es profesor de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, en la Maestría de Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Rioja, en la Maestría del Derecho a la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba y en la especialización de Derecho Procesal de Familia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor en las diplomaturas de Derecho Procesal Civil en la Universidad del Museo Social Argentino, profesor del Instituto Superior de la Magistratura, Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, ex integrante por concurso de la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ex profesor titular del Derecho Procesal 1 y 2 de la Universidad FASTA en Mar del Plata, también ex profesor en la especialización de Derecho Procesal de la Universidad de El Salvador. Ha dictado cursos de posgrado, entre otros, en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica Argentina, subsede de Mar del Plata y de Rosario, en la Universidad Notarial de Argentina, en la Universidad de Lomas de Zamora, en la Escuela de Abogados Dependiente de la Procuración General del Tesoro de la Nación, coautor con el doctor Augusto Morelo del libro Prácticas de Recurso Extraordinario por la editorial La Ley en el 2009, colaborador del doctor Augusto Morelo en la segunda y tercera edición del Recurso Extraordinario Federal, coordinador y coautor de la obra en 5 tomos del Código Procesal Civil de la Nación, anotado y comentado de la ley en el año 2011, coordinador y coautor de la obra de 6 tomos del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires, anotado y comentado también por la editorial La Ley del 2014, coautor con los doctores Cuadri y Sosa del Tratado de los Recursos del Proceso Civil de la editorial Astrea en el 2019, coordinador en la segunda edición del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado y comentado, editorial Hammurabi el 2022, coautor en diversas obras colectivas vinculadas al derecho procesal y derecho procesal constitucional, colaborador permanente en la revista jurídica, como en distintas revistas jurídicas como La Ley, Jurisprudencia Argentina, El Derecho y temas del derecho procesal. De esta última forma parte del comité de redacción. Director del Suplemento de Derecho Procesal de Jurisprudencia Argentina, disertante en numerosos congresos, seminarios y cursos de la especialización procesal y procesal constitucional, director y coordinador de distintos cursos de la especialización procesal, integrante del Consejo Asesor de la editorial Astrea en materia de derecho procesal, integrante del Comité Académico de la revista de Derecho Procesal de Rejus y hoy es el disertante con nosotros en la actualización de derecho de procesos constitucionales. Así que un gran honor, doctor, tenerlo con nosotros y que nos pueda guiar en la fecha. También vamos a participar, por supuesto. Por supuesto, no, bueno, Alejandra, el gusto es mío realmente, Jorge también, de estar acá. Mi agradecimiento a la Asociación de Funcionarios y Magistrados de San Martín. Es decir, es la tarea nuestra justamente estar cuando podemos en todos aquellos cursos que se da de actualización para ir transmitiendo novedades o nuevos conceptos e intercambiar fundamentalmente con ustedes ideas. Un poco cuando leía ese currículum, Alejandra, bueno, entiendo por qué tenía que retirarme de la justicia, ya no era mucho trabajo, mucho tiempo, mucha actividad, pero por supuesto que siempre hay que seguir en lo que a uno le gusta, que es el derecho, y transmitiendo, por eso uno siempre está a disposición de lo que se necesite, ¿no? Y sobre todo con magistrados y funcionarios que son colegas o ex colegas míos, y entiendo que la capacitación y la formación es permanente de todos los días, y que, bueno, obviamente en el fragor de la actividad cotidiana no podemos estar al tanto de todas las novedades que ocurren, y por eso justamente la importancia de este tipo de cursos de actualización, porque es decir, en 2 horas vamos tomando noticias o novedades de lo que va ocurriendo en áreas que por ahí no podemos, es decir, todos los días llegar, ¿no?
o alcanzar por justamente las actividades diarias que tenemos. Así que mi agradecimiento a ustedes, un gusto estar con ustedes. Y como yo le contaba hoy a Alejandro en la mañana, vamos a hablar de un tema que es sumamente complejo, sumamente actual, que tiene una vigencia y que está hoy ocupando muchísimo a los tribunales y a los abogados, que es la cuestión vinculada a la tutela judicial de la salud. Vamos a dar un panorama, porque yo le contaba a Alejandra que es un tema de suma extensión y a medida que hemos ido avanzando en esta problemática, que es la judicialización del derecho a la salud, que ya hoy ocupa realmente un lugar importante en todos los tribunales en cuanto a las demandas y pretensiones que llegan y en todas las actividades jurídicas. Con lo cual, obviamente, a medida que hemos ido desarrollando esta institución de la tutela judicial de la salud, obviamente van surgiendo temas nuevos, se va complejizando y por supuesto que en 2 horas vamos a tratar de dar un panorama, es decir, tratar de dar un camino, es decir, indicarles algunas rutas respecto a lo que es la tutela judicial de la salud, que por un lado es un fenómeno que avanza, que crece, y la idea de que avance y de que crece tampoco es tan positivo. Es decir, es cierto que la justicia tiene que dar respuestas respecto a la problemática que se plantea, pero el hecho, vamos a ver en la clase de hoy, de tener que acceder a los tribunales, de llegar a la sede judicial y de que los jueces de alguna manera se conviertan en los que resuelven cuestiones vinculadas a la salud, al presupuesto y al alcance que se le debe de ese derecho, vamos a ver hoy también, no siempre es positivo. En realidad, lo beneficioso en cualquier Estado social de derecho sería justamente no tener que llegar a tribunales para reclamar cuestiones vinculadas al derecho a la salud y a su alcance. Bien, lo que vamos a hacer para poder desarrollar bien el tema, y por supuesto aclaro, no tengo el más mínimo inconveniente que me interrumpan las veces que es necesaria, no se queden con dudas, con interrogantes respecto al tema, es decir, somos colegas, es decir, con lo cual justamente la idea es, sí, Disculpe, está haciendo como un eco, no sé si es mi computadora o todos están escuchando a ver, Yo lo como escucho una interferencia. correctamente, Alejandra, ¿eh? Yo Ah, lo listo, escucho entonces es la bien. mía, perdón. Pero bueno, no sé si habrá algún otro caso. Yo lo escucho bien. perfecto. Cualquier pregunta, prefiero que la hagan a través del micrófono, a través del chat, porque no, no estoy leyendo el chat mientras doy la clase. Me interrumpen, no se queden con dudas, es decir, porque quedarse con dudas es lo peor. Es decir, de todas maneras, si ustedes tienen el PowerPoint, en el PowerPoint está mi correo electrónico. Yo no tengo ningún inconveniente que me escriban, es decir, que me formulen los interrogantes que tengan. En la medida que yo los pueda responder, por supuesto que lo voy a hacer. Vamos a compartir entonces un PowerPoint, es decir, para poder ir dando un orden a la clase que fundamentalmente lo que hace la tutela judicial de la salud, ustedes deben tener en claro que se divide en dos aspectos, es decir, o en dos capítulos, o se desarrolla la clase en dos partes. Una es la cuestión vinculada, como a cualquier tutela judicial de un derecho, es decir, referirnos a cuál es el derecho que vamos a tutelar, cuál es su alcance y de dónde emerge ese derecho. Es decir, la cuestión sustancial. Cuando hablamos de tutelas, tenemos que distinguir que tenemos la tutela del derecho que emerge del derecho sustancial, constitución, leyes, tratados, etcétera. Es decir, eso es un aspecto del derecho sustancial. Y cuando hablamos de la segunda parte, es la tutela judicial, es decir, cuáles son las técnicas que el derecho procesal o que el legislador brinda desde el proceso para lograr la tutela adecuada y eficaz de ese derecho sustancial. Es decir, entonces fíjense que tenemos que hacer repaso, por lo menos, de un aspecto nuclear, porque, por ejemplo, si vamos a recurrir al amparo, es decir, el amparo que requiere, requiere necesariamente la existencia de un derecho cierto y líquido, es decir, un derecho que es incuestionable en cuanto a su existencia y líquido en el sentido de que es ejercitable. En consecuencia, si yo quiero promover una pretensión judicial de amparo o cualquiera otra que sea análoga o similar al amparo, veremos después cuál es la vía que yo pretendo elegir, por eso es que la charla se refiere a tutela judicial de la salud y no amparo de salud, ¿eh? Porque el derecho a la salud puede encontrar cabida o protección a través de distintas herramientas procesales, no solo el amparo. Es más, vamos a ver hoy que el amparo, incluso en algunos casos, es insuficiente para la tutela adecuada del derecho a la salud porque hay cuestiones que requieren mayor discusión, por ejemplo, medicamentos de alta tecnología, medicamentos de alto costo, en los cuales quizás la eficacia de esa medicación no está adecuadamente demostrada y el amparo se ve sobrepasado a los fines de la prueba, justamente de la eficacia o de la efectividad de tal medicación o de tal tratamiento. Y en otros casos incluso vamos a ver que el amparo es demasiado, es decir, que por otro lado que el amparo, es decir, llega tarde para satisfacer o para proteger determinadas situaciones que encuentran justamente su protección a través de lo que llamamos las tutelas, es decir, las tutelas de urgencia.
las tutelas anticipatorias de urgencia, que son las medidas de alguna manera entendidas como medidas cautelares, pese a que no son lo mismo, pero que no obstante anticipan a veces el resultado de lo que yo pretendo en el amparo o lo que cubre esa tutela, que es el amparo, pero que no obstante muchas veces finalizan, es decir, el procedimiento promovido. Con lo cual le quiero demostrar que tenemos dos aspectos a desarrollar. Uno, por un lado, la tutela del derecho en sí mismo, que proviene del derecho sustancial y vamos a ver de dónde proviene y tiene mucha importancia a los fines del sistema que Argentina tiene diseñado en cuanto a quienes son los obligados a cubrir o prestar o resguardar o garantizar y respetar el derecho a la salud. Y el otro aspecto de la clase es lo vinculado a cuáles son las herramientas procesales o los instrumentos de técnica procesal a través de los cuales puedo lograr la protección de ese derecho que me promete o que me garantiza el derecho sustancial. Hecha esa aclaración, vamos entonces a compartir el PowerPoint, acá está, que les prometí, para hacer de guía en la clase. Cualquier inconveniente, si no lo ven bien o no se entiende, me avisan. ¿Bien? Fíjense que lo primero que tenemos que desarrollar a los fines de ingresar al tema que nos convoca hoy es ver qué es o cuál es la importancia del tema que nos convoca. Yo les dije que es un tema en desarrollo creciente, un tema que fundamentalmente en nuestro país, aunque no en exclusividad en la Argentina, este es un problema común a países en Latinoamérica, Colombia, Perú, Uruguay, Brasil, distintos países del continente se ven enfrentados a lo que se denomina judicialización del derecho a la salud. ¿Qué es la judicialización? Y bueno, es el tener que recurrir o los reclamos que se hacen frente a la justicia para justamente obtener a través de ella lo que no se obtuvo voluntariamente de otros legitimados pasivos, el Estado, una provincia, una obra social, una empresa de medicina prepaga, etcétera, se reclama ante la justicia la obtención de determinadas prestaciones que están garantizadas o reconocidas en el derecho sustancial. Fíjense entonces que, además, el derecho a la salud tiene importancia fundamental porque en el ámbito del ser humano, y el derecho es una ciencia humana, justamente que protege los intereses jurídicamente relevantes, en el ámbito de la persona humana, la salud no escapa a ninguna de las etapas que configuran nuestra vida. Por el contrario, desde el nacimiento hasta la muerte siempre está comprendido y transversalmente abarca toda nuestra existencia la protección de nuestra salud. No solamente de la salud como el derecho a estar sano, porque en realidad no hay un derecho a estar sano. Fundamental lo que está es que nos cuidan o protegen en la salud. ¿Por qué no hay un derecho a estar sano? Y bueno, porque para estar sano juegan un montón de factores, entre los cuales juegan nuestro estilo de vida, cuestiones genéticas, cuestiones biológicas, etcétera, con lo cual ningún Estado puede garantizarle a un ciudadano ese derecho a estar sano. Fíjense incluso que cuando hablamos de derecho a la salud como un término genérico, ya desde la nomenclatura que le vamos a brindar a este derecho surge el inconveniente o la discusión. Por ejemplo, en Chile, cuando se hizo la reforma constitucional y se iba a incorporar al articulado de la Constitución la protección de la salud, se discutía qué alcance darle o qué terminología darle para cubrir este derecho. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, nadie puede garantizarme el derecho a estar sano. En realidad, cuando hablamos del derecho a la salud, hablamos del derecho a proteger o resguardar la salud de las personas, que no solo comprende la cuestión biológica o la cuestión psicofísica, social, sino que también comprende lo que se llama, fíjense que es un derecho abarcativo, no solamente por la extensión que tiene en lo que hace al desarrollo vital de las personas, nacimiento, muerte, sino que también comprende la protección de lo que un ministro canadiense determinó como los condicionantes del derecho a la salud. Es decir, no solamente es la salud en sí misma, es decir, vuelvo a repetir, todo lo que hace a garantizar el nivel óptimo o mejor o el mayor disfrute que sea posible, como dice el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la salud de las personas, desde el punto de vista psicofísico y social, como dice también el protocolo de San Salvador, en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que hay que proteger también todo lo que circunda o condiciona a la salud. ¿Qué me refiero con esto? Fíjense que la amplitud de la protección no solamente abarca estos aspectos que les mencionaba, sino que también comprende lo que condiciona la salud, que es el estilo de vida, el hábitat, el ambiente, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Eso les enmarca a ustedes, fíjense ustedes, la amplitud, y por eso se dice la salud como un derecho inclusivo, porque abarca distintos aspectos que se entrelazan y condicionan el resultado
de nuestra salud. Es decir, no se agota simplemente en la satisfacción de necesidades médicas, prestacionales, etcétera, sino que abarca un concepto mucho más amplio que es satisfacer y cuidar, como por ejemplo dispone el artículo 41, el artículo 42 de la Constitución, fíjense, la cuestión vinculada a un ambiente sano, la cuestión a proteger la salud en las relaciones de consumo, etcétera, etcétera. Es decir, que todo ello hace y condiciona justamente a la salud. Como yo les mencionaba, es decir, el problema vinculado a las prestaciones de salud específicamente, lo que hace a tratamientos médicos, medicamentos, asistencia terapéutica, internaciones, etc. Todo ello se ha complejizado por un sinnúmero de circunstancias, fundamentalmente en nuestros países de Latinoamérica, por los condicionantes socioeconómicos que todos tenemos en estos países, y ha llevado a que, por distintas razones que vamos a indicar, y se incremente la judicialización vinculada al reclamo de prestaciones de salud en los tribunales. Y habrá que preguntarse si los tribunales están en condiciones adecuadas de dar las respuestas que se merecen en tales aspectos y cómo influyen ese goteo de reclamos, cómo influye ese goteo de reclamos, que muchas veces no va por procesos colectivos, sino en procesos individuales, en nuestros presupuestos. ¿De qué manera influyen nuestros presupuestos? Porque siempre recuerden que estamos hablando en materia de salud, como cualquier derecho económico, social y cultural, de una cuestión que está vinculada a recursos finitos, no a recursos infinitos. Es decir, el Estado no tiene recursos infinitos para satisfacer todas las necesidades que pueden darse en materia de salud, y además de que no tiene, es decir, recursos infinitos para satisfacer todas esas necesidades, tengan en cuenta ustedes que debemos satisfacer no solamente el derecho a la salud, sino que tenemos que responder a otras necesidades que se dan en el marco social: educación, justicia, seguridad, etc. Acá fíjense que hay una cuestión vinculada a cómo se distribuyen los recursos. Pero bueno, la realidad es que quizás los jueces hoy, por lo menos en Argentina, se están convirtiendo o se han convertido en la década del 2000 justamente en los más poderosos actores del sistema sanitario argentino. Porque los jueces argentinos tienen que resolver, no solamente a nivel federal, nacional y provincial, un sinnúmero de pretensiones vinculadas a la tutela judicial del derecho a la salud, al margen de quienes deben hacerlo o quienes deberían hacerlo, que son las autoridades sanitarias, las autoridades de la administración y el legislador. Y muchas veces el gran problema, que después lo vamos a ver con más detenimiento, que tienen los jueces, es que carecen de los elementos o del conocimiento suficiente para poder resolver en muchos casos qué consecuencias puede aparejar la decisión que adoptan, sobre todo en materia presupuestaria y cómo se va a distribuir ese presupuesto. Sobre todo, fíjense en aquellos casos de amparos o de pretensiones judiciales en las cuales deben resolver los jueces cuestiones vinculadas a medicamentos de alto costo, las llamadas enfermedades catastróficas, en las cuales se llaman enfermedades catastróficas porque son enfermedades crónicas, degenerativas, y en las cuales las medicaciones de alta técnica o de alta tecnología que existen disponibles en la actualidad no van a curar al enfermo, solamente podrán llegar a mitigar la enfermedad, y el costo de cubrir esos medicamentos pueden dejar en la calle y en la quiebra a sus familias. Por eso se llaman enfermedades catastróficas, enfermedades que generan una catástrofe a nivel personal de quien la sufre, pero también una catástrofe para la familia que se ve imposibilitada de cubrir medicamentos de 2 millones o más de dólares, con lo cual es imposible hacerse cargo de esa realidad. Ahora, este interrogante, y por más que sea duro, por más que parezca que fuera que uno no tiene el sentimiento respecto a esas personas, que por supuesto lo comparto, debemos como Estado, y esto le corresponde a veces a los jueces analizarlo, tener en consideración que estoy satisfaciendo muchas veces la necesidad de esa persona, que por supuesto está entre la vida o la muerte, pero al mismo tiempo dejamos de cubrir un plan de vacunación en el Chaco. Es decir, cubro ese medicamento, pero ¿cuánto dejo sin cubrir? ¿Cuántos chicos no llegan a la justicia y cuántas personas quedan sin satisfacer el derecho a la salud? Fíjense que acá, por eso hablaba de la importancia del tema de la judicialización, fíjense que hablamos de los problemas que puede generar la judicialización. Presupuestos paralelos, un presupuesto manejado por la justicia, es decir,
sin tener en consideración realmente, y no es que no lo pueda judicializar, pero quiero decir que hay consecuencias que son adversas y que tenemos que poner de manifiesto, de relieve. Una de ellas es no tener en consideración qué consecuencias, porque no las sé, puede producir justamente en el presupuesto. Y además, lo cierto es que muchas veces el Estado, cuando debe defenderse y es demandado, tampoco aclara qué magnitud del presupuesto se puede ver afectado cuando se reclaman medicamentos de tan alto costo, por ejemplo. Es decir, así nosotros tenemos casos en los cuales el Estado Nacional, por ejemplo, la Asociación Bengalensis o el caso Campodónico de Vivacua, que son casos que son paradigmáticos en la protección del derecho a la salud, en los cuales el Estado de alguna manera argumentó que no podría cubrir las necesidades que se reclamaban por cuestiones presupuestarias, pero tampoco hizo un desarrollo adecuado de cuáles eran las razones económicas que le impediría cumplir. Con lo cual, la Corte, en los casos que tuvo que resolver, en esos casos que yo les menciono, no ingresó al tema cuestión económica y al día de hoy tampoco esa cuestión se ha discutido debidamente en el ámbito de los tribunales. Es decir, en qué medida el Estado y hasta dónde el Estado debe responder. Ahí, Ramiro, si me estás escuchando ahí, te silenciaste, ¿eh? Se muteó tu audio. Ahí estoy. Ahora sí, muy bien, gracias. Involuntariamente toqué el mouse y se ve que me silenció. No hay problema. Entonces, se ve que mi mouse ya no me quiere escuchar más. Es decir, ya estaba cansado de las clases. No, Fíjense venimos que... bárbaro, ¿eh? Venimos, ya Bien, tengo bien. varias preguntas, pero cuando terminemos, cuando terminemos. Bien. Fíjense que además los presupuestos paralelos, una cuestión que yo debo, que todos tenemos que tener en consideración respecto a la tutela judicial de la salud, es lo que se llaman los efectos distorsivos justamente de la tutela judicial, el llamado orden de llegada. ¿Qué ocurre con esto? Si nosotros no debatimos las cuestiones de salud cuando corresponde, por supuesto, a través de un proceso estructural, de un proceso colectivo, y todo se hace a través de un goteo del proceso individual, llámese amparo, autosatisfactiva, tutela anticipada de urgencia o la vía que se elija para lograr la más inmediata tutela. En estos casos, fíjense que la urgencia es una cuestión transversal al tema de la salud. En general, todos los procesos de salud están justamente condicionados por la urgencia de la respuesta. Yo les decía, en estos casos, por ejemplo, de atrofia muscular, en la cual se trata de medicamentos de alto costo, medicamentos de altísimo costo, en general los jueces tampoco tienen mucho tiempo para resolver, porque las pretensiones se promueven, por ejemplo, cuando el chico que padece la enfermedad está por cumplir, supónganse ustedes, 2 años, y después de los 2 años esa medicación ya no produce ningún efecto. Entonces, debo brindarle la respuesta antes de que cumpla los años, porque después ya no llega. Entonces, fíjense que en todos estos procesos la urgencia también condiciona la respuesta. Pero bueno, tenemos que diseñar técnicas procesales que respondan adecuadamente a todos estos inconvenientes que le estoy manifestando o que le estoy poniendo en evidencia. ¿Qué son los efectos distorsivos y el orden de llegada del goteo individual? Que justamente en Colombia, hoy no vamos a tener tiempo de verlo, generaron un proceso estructural para diseñar los tribunales, el Tribunal Constitucional, un plan integral de salud, modificarlo, porque advertían que había un sinnúmero de amparos sobre las mismas cuestiones y que el goteo, justamente, la respuesta individual, no llega a cubrir justamente o a responder al problema de fondo que hay vinculado en ese país, por ejemplo, a las cuestiones relativas a la salud. Y a veces las soluciones judiciales, por otro lado, pueden ser también, o pueden ir, o pueden chocar contra la justicia distributiva, que es esto del orden de llegada. Porque la realidad indica, aunque no hay estadísticas, aclaro, no hay estadísticas adecuadas respecto a quiénes interponen los amparos, cuántos amparos interponen, con qué finalidad. Lo cierto es que quien interpone el amparo en general, no solamente en nuestro país, también en Brasil, por ejemplo, son personas que tienen algún acceso económico, es decir, clases de clase media o clase alta, que pueden acceder a la protección judicial, que pueden consultar a un abogado o que tienen la cultura o el conocimiento para acceder a instrumentos o medios o instituciones, colegios de abogados, etcétera, o defensorías, etcétera, que puedan interponer el amparo. Pero la realidad también demuestra que en muchos casos grandes sectores de la sociedad, comprendidos o abarcados por la pobreza, por las cuestiones vinculadas a los tradicionales obstáculos de justicia, no llegan al sistema judicial, no alcanzan a reclamar y quedan al margen de las respuestas. Y además, en muchos casos, por la cuestión vinculada
a un presupuesto finito, un presupuesto limitado, es cierto que en ciertos casos, dando respuesta a 4 o 5 o 6, quizás después no tengamos recursos para responder frente a todos los que se encuentren en igual situación. Esa cuestión no puede quedar fuera del debate. Es cierto que la judicialización en la Argentina, ya no hablando de Chile, Brasil, Colombia, etc., tiene circunstancias particulares que promueven la judicialización. Es decir, el sistema de salud argentino contribuye, favorece que se judicialicen las prestaciones. Por un lado, ¿por qué? Porque la Argentina tiene un sistema de salud muy particular. El sistema de salud argentino es particular. Es un sistema que se llama fragmentado y segmentado. ¿Por qué fragmentado? Porque el sistema de salud está distribuido entre nación, provincias y municipios. Eso desde lo público de la asistencia universal. Asimismo, dentro del ámbito nacional, tenemos dos leyes fundamentales, la 23.660 y la 23.661 y la 26.852. Estas tres leyes además contribuyen a la fragmentación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque crean lo que se llaman los agentes nacionales del seguro de salud, que son las obras sociales, a que refiere la ley 23.660, tenemos la empresa de medicina prepaga, tenemos a su vez obras sociales que no están incluidas en esta ley que yo les mencionaba, la ley 2361, no son agentes nacionales de seguro de salud, y esto que implica que no son agentes nacionales de seguro de salud, que no están abarcados por el PMO, PAMI y otras obras sociales específicas, la obra del Poder Judicial, la obra social del Poder Legislativo, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, universidades nacionales, etc. Fíjense la complejidad del sistema y de los obligados a cumplir. Estado nacional es obligación concurrente de las provincias, estados municipales, dentro de lo que son los agentes de las nacionales del seguro de salud, que son con los que gestionan las prestaciones de salud en el ámbito nacional, tenemos las obras sociales nacionales, que se refiere a 23, pero no todas, algunas no. Vuelvo a repetir, legislativo, judicial, fuerzas armadas, etc. A su vez tenemos las empresas de medicina prepaga. Las obras sociales, ambas, obras sociales incluidas en el 3660, más las empresas de medicina prepaga, son agentes nacionales del seguro de salud. Sin embargo, no son exactamente igual a una obra social que una empresa de medicina prepaga. Y esto se vincula con la cobertura, que cubren una y otra, porque las obras sociales tienen un fondo de redistribución que les permite asumir ciertas enfermedades de tipo catastrófica o enfermedades que no se dan en forma frecuente. No así las empresas de medicina prepaga, las cuales se niegan a satisfacer determinadas cosas que puede reclamar la obra social. Bueno, en fin, tenemos además las obras sociales locales, por ejemplo, IOMA en la provincia. Cada provincia tiene su obra social local para el personal de la administración pública. Y a su vez tenemos también a las provincias como responsables. Fíjense la complejidad y la fragmentación del sistema. Y no hay unidad de coordinación. El sistema argentino carece de coordinación sanitaria. Cada cual hace lo que le parece más adecuado. Provincia, nación, obras sociales, empresas de medicina prepaga. Y a su vez, la confusión respecto a lo que cada uno de ellos debe prestar. Tenemos la asistencia universal por parte del Estado nacional, provincial y municipal en su caso, más el PMO para las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, más todos los excluidos del PMO. Fíjense, el PMO es para obras sociales y empresas de medicina prepaga comprendidos en la Agente Nacional del Seguro de Salud. Todas las demás, Poder Judicial, Universidad, Obras Sociales Provinciales, etc., no están comprendidas por el PMO. Sin embargo, esto contribuye a la judicialización. ¿Por qué? Porque las distintas prestaciones que brindan unos y otros hace que la gente vaya a reclamar por el que presta más. Si hay un PMO, cualquiera va a reclamar por el PMO, que se entiende que es un plan mínimo asistencial. ¿Me comprenden? Como un piso mínimo. Todos vamos a tratar de reclamar lo que el PMO me brinda y más también. Con lo cual eso contribuye a la judicialización y además el no conocer adecuadamente quién es el que debe responder por el derecho a la salud. ¿A quién reclamo? A la obra social, a la empresa de medicina prepaga, al Estado. Y además se ha contribuido también a distorsionar este sistema fragmentado, porque vuelvo a repetir, la fragmentación está en los sujetos entre los cuales se distribuye la obligación de cumplimentar las prestaciones sanitarias
Y al mismo tiempo la fragmentación habla de la falta de coordinación sanitaria, en la cual, por ejemplo, podemos tener en 10 cuadras a la redonda 2 hospitales de alta complejidad y falta una sala justamente que tenga asistencia primaria o atención primaria de la salud. Comprenden falta de coordinación, mal gasto del presupuesto, y esto implica justamente la necesidad en muchos casos de tener que reclamar ante la justicia lo que esa descoordinación de sujetos, presupuestos, etcétera, origina como déficit en las prestaciones de salud. Además, el sistema es segmentado. ¿Qué significa segmentado? Significa que se ha establecido un sistema que responde a distintas particularidades de los sujetos que comprende cada sistema. Quiero decir con esto, una cosa es la universalidad que toma el Estado, por ejemplo, atender a todos los ciudadanos. Otra cosa es una obra social, que en principio se constituyeron para proteger las patologías propias de cada actividad. Otra cosa es la empresa de medicina prepaga, que atiende a personas que tienen capacidad económica para contratar un sistema de protección de salud, etcétera, etcétera. Es decir, fíjense que se fragmenta y se segmenta. Además de este complejo sistema de salud que tiene la Argentina, tampoco el propio Estado, a través de las autoridades respectivas, contribuye a clarificar el sistema. Por ejemplo, en lo que hace a obras sociales y empresas de medicina prepaga, tenemos un PMO que no se actualiza constantemente, o no hay una actualización correcta del PMO, que se lo actualiza en forma distorsiva, quiere decir en forma desordenada. Hace unos años que tenemos un sinnúmero de leyes que va dictando el legislativo para proteger determinadas enfermedades o proteger determinadas patologías, obesidad, diabetes, enfermedades poco frecuentes, fertilización asistida, cuestiones vinculadas a cambios de género, cambio de sexo, etc. Todo a través de leyes en las cuales el legislador dicta las leyes, pero en muchos casos esas leyes no se reglamentan, porque se han dictado sin el previo estudio y tenido estudio de si realmente se puede cubrir lo que se está prometiendo. Pero por supuesto, de momento que es ley, tengo derecho a reclamarlo. ¿Y quién lo va a cubrir? Vuelvo al tema de la fragmentación, a la falta de una integración y coordinación del sistema sanitario. Por supuesto que también contribuye a esto no solamente la falta de actualización del PMO, el constante avance de la ciencia médica, el avance constante de la tecnología, lo llaman las tecnologías médicas, hace también que los costos, si bien vamos avanzando en la cobertura y en efectos paliativos de las enfermedades, los gastos de cobertura son cada vez mayores. Es decir, hay una cuestión económica creciente de costos que la Argentina no asume esa realidad y no crea los instrumentos, como por ejemplo un seguro universal, a los fines de cubrir esas enfermedades catastróficas, que muchas veces la justicia las obliga a cubrir. Pero ya vamos a ver esa cuestión. Además, fíjense ustedes que hay una cuestión actual vinculada al tema de la salud, que es la cuestión económica. La cuestión de la gran crisis económica que vive la Argentina no solo hace que las personas no puedan cubrirse a través de las prepagas, dándose de baja de las mismas, con lo cual sobrecarga el hospital público, sino que además tampoco hay la posibilidad de importaciones, con lo cual muchos insumos no llegan, y eso que genera más reclamos y más reclamos y más pretensiones que se presentan ante la justicia, generando más judicialización del derecho a la salud. Es decir, que hay un conjunto de razones o de motivos que llevan a que la Argentina se caracterice hoy por un gran incremento de la judicialización, un verdadero problema que requiere una respuesta y que esa respuesta no llega porque el propio Estado argentino actúa a través de un sistema de salud que ya hoy debería ser revisado, fragmentado, segmentado, sin coordinación y que en última instancia falta justamente organización y previsión para las cosas nuevas que vienen. Esperen que acá no puedo pasarles la segunda diapositiva. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Ahí se ve bien? ¿De nuevo? Sí, perfecto. Ahí está. Perfecto. Fíjense entonces que hablábamos hoy de la tutela judicial de la salud, que lo que nos va a importar a nosotros es diseñar las técnicas procesales más adecuadas, que también están en crisis. Lo que sí nos tiene que quedar claro con respecto a la protección del derecho a la salud es que, como yo les decía, siempre va a estar atravesado por la urgencia de la necesidad de satisfacer. Con lo cual es claro que los procedimientos ordinarios nunca van a responder adecuadamente para poder cubrir esa necesidad.
¿Con qué me refiero a los procedimientos ordinarios? ¿Y qué son las tutelas diferenciadas? Si ustedes quieren brevemente explicarlo. Los procedimientos ordinarios en el ámbito civil y comercial son aquellos que se diseñaron en los códigos procesales clásicos, tradicionales, por ejemplo, que provienen de Italia fundamentalmente, en los cuales a principios del siglo pasado lo que se pretendía que era justamente no desvincular, mejor dicho, o no tener una relación inmediata entre el derecho sustancial y el derecho procesal. De alguna manera, el derecho procesal luchaba por su autonomía científica. Y en consecuencia, ¿qué hacía el legislador? Diseñar, además por razones ideológicas, se hacía esto, diseñar procesos absolutamente tipos, es decir, formales, con tipología para todos los conflictos, sin tener en consideración asépticos, avalorativos, que no tenían en consideración ni el derecho a tutelar, ni los sujetos que participaban de ese proceso. Es decir, se desvinculaban del derecho sustancial y de los valores que se debían proteger a través de ese proceso y de las personas que podrían intervenir. Por supuesto que esto cambia fundamentalmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado, en el cual justamente un jurista italiano, procesalista, Proto Pisani, empieza a advertir, y Capelletti también lo hacía, empiezan a advertir que esa legislación ordinaria, de procesos ordinarios, tipos para resolver cualquier tipo de conflicto, universales, si quieren, para cualquier tipo de conflicto, cualquier cosa les venía bien para llenarse de contenido, eran absolutamente insuficientes para hacerse cargo de la realidad social y jurídica que debía satisfacer el derecho. Y entonces nace un concepto de tutelas diferenciadas. ¿Qué es tutela diferenciada? Es justamente aquella que se diferencia del proceso madre, del proceso ordinario, de ese proceso valorativo, de ese proceso aséptico a los valores y a las personas que ellos intervenían, y empiezan a establecer pautas diferenciadoras de ese proceso general y empiezan a adaptar el proceso a las necesidades de los derechos que debemos tutelar y de los sujetos que en ellos intervienen. Es decir, yo no puedo ser ajeno a que no es lo mismo una cuestión vinculada a un cobro de dinero por falta de pago de un alquiler que cubrir una prestación de salud. Es decir, que no pueden discurrir por el mismo procedimiento. Se requieren procesos especiales, procesos particulares que atiendan a esa realidad y que por supuesto tengan en cuenta que se trata de una jurisdicción protectora que busca la protección de un derecho, que busca satisfacer ese derecho. No es un juicio entre partes iguales, es un juicio en el cual se reclama, por empezar, una acción positiva por parte del Estado, la obra social, la empresa de medicina prepaga, etc. Es decir, no se limita a que algo se abstenga de intervenir en mi libertad. Busco justamente un accionar, una conducta positiva que satisfaga ese derecho. Y además, debo atender que quien promueve esa tutela o quien busca esa tutela en el Estado, en la justicia, lo que necesita es protección por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Que en el caso de salud, independientemente de que, por supuesto, la Corte Nacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que se debe reforzar la tutela de las personas con situación de vulnerabilidad, es decir, que estas personas requieren, cuando está en juego su salud, tutelas reforzadas, mujeres, menores, ancianos, etc. Tutelas reforzadas que significa que los jueces tienen el deber de la creatividad, de la flexibilidad y de adaptar las formas procesales a la mejor respuesta que puedan brindar en esa circunstancia o en esa situación. Que no es más, en última instancia, que una adaptación del concepto de la tutela judicial adecuada y efectiva. ¿Qué es tutela judicial adecuada y efectiva? Que todos los días escuchamos hablar respecto a este concepto. La tutela judicial, vuelvo a repetir, es lo vinculado a la creación de técnicas procesales para dar respuesta y para satisfacer el derecho sustancial. Aquello que la ley nos promete, que se haga realidad. Adecuada. ¿Qué significa que la tutela judicial debe ser adecuada? Adecuada significa que el instrumento, la herramienta, los procesos no son más que herramientas. Es decir, cuando yo iba a la facultad, se discutía la cuestión atinente a la naturaleza jurídica del proceso, porque era lo propio del procesalismo cientificista. Conceptos abstractos en los cuales yo debo analizar competencia, jurisdicción, acción, proceso, que eran los pilares básicos del derecho procesal. Pero en realidad, en la actualidad se advierte, y comparto plenamente, de que el proceso no tiene una naturaleza jurídica, es decir, que podamos, o una naturaleza algo que podemos asimilar a otra institución. El proceso no es más que una herramienta, un instrumento del cual se va el Estado, que es de carácter, un método dialéctico,
del cual se vale el Estado para satisfacer una pretensión, para resolver un conflicto que se ha dado en el marco de la sociedad respecto a un interés jurídicamente relevante. Eso es el proceso, una herramienta, un instrumento. Así como el odontólogo tiene un sinnúmero instrumental para tratar problemas vinculados a justamente nuestra salud bucal o dental, el derecho brinda para satisfacer y para resolver conflictos las herramientas que son los procesos. Dentro del proceso, este debe ser una tutela judicial adecuada. ¿Qué significa adecuada? Que la herramienta que uso debe ser razonable, proporcionada para resolver el conflicto de que se trata. Por ejemplo, si yo lo que estoy reclamando es la necesidad de que me satisfagan un medicamento, es claro que el proceso ordinario no va a cubrir esa necesidad, porque ese proceso está destinado a otra respuesta. ¿Me comprenden? Está destinado a otra finalidad. Con lo cual, lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también de algún modo dice la Corte Nacional, cuando estamos frente a cuestiones vinculadas a sujetos en situación de vulnerabilidad y además se da una cuestión vinculada a enfermedades graves o al derecho a la salud, los jueces deben flexibilizar las formas procesales de manera tal de generar tutelas reforzadas a los fines de cubrir esa necesidad. Por supuesto que no hay duda de que la tutela debe ser diferenciada, adecuada, como dijimos, proporcionada, razonable al litigio o al conflicto que se debe resolver. Y además efectiva. ¿A qué apunta la efectividad? A hacer real, a través del proceso, aquello que el derecho sustancial me promete. Que yo pueda lograr, a través del procedimiento, aquello que voluntariamente no me brinda. Y por supuesto, siempre en un tiempo razonable. Y vuelvo a repetir, en el caso de las cuestiones vinculadas a la salud o a prestaciones médicas, juega el tema de la urgencia, con lo cual esas prestaciones deben ser satisfechas en tiempo propio. Es decir, que no va a poder ser hecho a través de tutelas ordinarias. Debemos buscar las tutelas justamente diferenciadas. Quiero además agregar que a través justamente de lo que nosotros llamamos amparo de salud, que por supuesto el amparo es una tutela diferenciada, el amparo en sí mismo es una tutela diferenciada. ¿Por qué es una tutela diferenciada? Bueno, justamente porque el amparo lo que pretende es hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución, en los tratados y en las leyes. Y además establece un procedimiento específico y adecuado a las necesidades de que esos derechos constitucionales, esas garantías sean reales, que se efectivicen. Plazos breves, atribuciones del juez. Fíjense que incluso, por ejemplo, el juez puede disponer oficiosamente medios de prueba e incluso los jueces en alguna legislación, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires originariamente en la década del 60, cuando se dicta la primera ley de amparo, los jueces podían disponer oficiosamente hasta medidas cautelares, todo aquello que hace la protección del derecho. Y esas formas incluso de amparo, quizás hoy en algunos casos quedan cortas. Ya vamos a ver un pequeño videito al final de la clase, en la cual el amparo tal cual está regulado a nivel nacional e incluso en muchas provincias, no es tampoco la herramienta adecuada a veces para proteger ciertos amparos o ciertas protecciones de salud. Lo que yo quería marcar es que a través de la figura denominada amparo de salud, en realidad se cubren distintas realidades procesales. No hay una herramienta que sea típica, sino que por el contrario, el amparo tal cual fue concebido en la década del 60 y pese a la reforma constitucional, lo que llamamos amparos de salud muchas veces queda absolutamente desbordado por la realidad de las prestaciones que se reclaman. Y fíjense ustedes y tengan en consideración lo siguiente. No todas las provincias han ido adecuando sus leyes de amparo. Es más, a nivel federal, seguimos con el decreto Ley 16986 o Ley 16986. No se ha adecuado ni se ha adaptado la legislación de amparo a esta nueva realidad. ¿A qué apunto con esta nueva realidad? Que las leyes de amparo en general, cuando han sido anteriores a la reforma constitucional, son leyes que fueron moldeadas o diseñadas, en primer lugar, para restringir, más que para facilitar el cumplimiento de los derechos constitucionales. Fíjense que es típica la ley 186. Tiene toda una serie de restricciones que, realmente interpretadas de forma literal, si no tuviéramos la reforma del 94, harían prácticamente imposible la figura del amparo. Y en segundo lugar, esas legislaciones en muchos casos respondían a los famosos casos Siri, Coti posteriores. Es decir, ¿en qué sentido? Eran legislaciones de amparo establecidas para evitar la interferencia en mi libertad. Es decir, para evitar que el Estado o los particulares se inmiscuyeran o limitaran el ejercicio de mis derechos. Pero ahora lo que se reclama
Es mucho más que eso. No es simplemente que no intervenga en la esfera de mi libertad. Lo que yo reclamo es una prestación positiva por parte del Estado, que me brinden algo, que me den algo, no es no intervenir, es que tiene que intervenir para brindarme una respuesta respecto a necesidades no satisfechas. Y en muchos casos el amparo, en muchos casos, no va a alcanzar. Por eso tenemos que ser realistas en la respuesta que vamos a brindar. ¿Y por qué no va a alcanzar? Y porque fíjense la fuga que hay a esas otras figuras. Por ejemplo, ¿qué ocurre en las provincias que admiten la medida de la tutela autosatisfactiva? Se van hacia esa figura, porque requiere de menos requisitos y menos recaudos y menos exigencias que el amparo. En realidad, las medidas autosatisfactivas vienen a cubrir las deficiencias del amparo, a mejorar aquellas deficiencias que el amparo mostraba. Por ejemplo, ni se habla de agotamiento de la vía administrativa, ni de vía subsidiaria, ni nada. Con lo cual, vengo a eliminar obstáculos que el amparo me interponía. Y además, fíjense también, figuras o instituciones que van surgiendo a los fines de mitigar los efectos del tiempo en el proceso. El anticipo de la tutela o las tutelas de urgencia. Aquellas medidas que permiten que quien pretende o quien promueve una pretensión obtenga anticipadamente el resultado perseguido a través de la sentencia. Y ahora yo les pregunto, porque es una cuestión que no debemos dejar de interrogarnos. Muchísimos amparos se promueven, o incluso medidas autosatisfactivas, técnicamente erróneo esto último, se interponen con un pedido de anticipo de tutela. Y el juez brinda el anticipo de tutela. Ahora simplemente se los pregunto y después vamos a hacer ese video que les decía. ¿Es posible que si el amparo es la tutela urgente preferente diseñada en la Constitución Nacional, que es una tutela preferencial de urgencia, que dentro de un proceso de tal naturaleza convivan dos tutelas urgentes? ¿Tiene lógica? No, no guarda lógica. Hay algo que está fallando. ¿Y qué está fallando? Que el amparo, en ciertas circunstancias, no siempre, no brinda la respuesta adecuada. Y en otros casos, como yo les marcaba, el amparo se queda corto. ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces los jueces, frente a determinadas prestaciones que se reclaman, vuelvo a repetir, por ejemplo, el caso de las enfermedades catastróficas, estos medicamentos de alto costo, lo que hace muchas veces la justicia es, de alguna manera, ordinarizar ese amparo, porque requiere de mayores pruebas que las que son propias de un juicio de amparo. Porque cuando a mí me niegan, por ejemplo, un medicamento de esa naturaleza, si no está previsto en el PMO, hoy tenemos la ley de enfermedades poco frecuentes, pero si no está cubierto en el PMO, les pongo como ejemplo, ¿qué ocurre? En realidad, quien me lo niega no está incurriendo en una conducta manifiestamente arbitraria o ilegal. No está previsto la cobertura. Y sin embargo, yo quiero que se haga esa cobertura por interpretación extensiva del PMO o porque, bueno, por distintas circunstancias. Y en esos casos los jueces, por ejemplo, en Capital Federal o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué recurren? Al cuerpo de medicina forense, por ejemplo, para dictamine, pues yo no sé si ese medicamento es eficaz. ¿Qué pasa cuando yo brindo estos medicamentos que les estoy refiriendo, de alto costo, que son uno de los problemas que hoy aqueja a la judicialización de la justicia? Vuelvo a repetir, son medicamentos que no cambian el curso de la enfermedad, mitigan el curso de la enfermedad, permiten por ahí que no avance, pero la enfermedad se mantiene crónica. Si yo brindo ese medicamento que salió $2,5 millones y simplemente prolongó la vida de un menor por 6 meses. Piensen ustedes. Y quizás hay medicamentos de similar efectividad que no son tan novedosos, pero que producen el mismo efecto. Y el juez no lo puede saber, no lo sabe. Entonces tiene que recurrir a pericias o al cuerpo médico forense, por ejemplo, si lo tiene, para disponer con qué seguridad puede dar la respuesta. Con lo cual, fíjense que la tutela judicial de la salud en sí misma requiere también replantearnos algunas cuestiones, ponerlas en el tapete y advertir que lo que denominamos bajo amparo de salud en realidad cubre distintas respuestas de tipos procesales. Denominamos amparo de salud muchas veces a lo que supera el amparo y muchas veces a instrumentos que son más céleres, más rápidos, porque el amparo no alcanza. Lo que sí no me cabe duda, lo que sí no me cabe duda, es de que para la protección del derecho a la salud se requiere una tutela diferenciada. ¿Y qué es lo que me parece a mí que debiera ser, más allá del amparo? Yo creo que en materia de salud, por las características propias de las prestaciones que se reclaman, que son diferentes los sujetos que las necesitan,
tienen distinto alcance, distinta extensión, etc. Interpreto que en esos casos no cabe duda que un proceso ordinario no sería suficiente, no sería adecuado. Pero sí que deben ser tutelas judiciales, como dice Guillermo Marinoni, el procesalista brasileño, de que deben existir tutelas diferenciadas flexibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que independientemente de la denominación, amparo, autosatisfactiva, tutela urgente, tutela anticipatoria de urgencia, etc., el juez tendría que tener el ámbito de maniobrabilidad suficiente para adecuar las formas de ese procedimiento a las distintas circunstancias del conflicto. Por ejemplo, si es un caso en el cual no ofrece duda alguna respecto a lo que le corresponde una medicación, le corresponde una prestación, etc., incluso creo que sería viable una medida de tipo, un proceso de tipo monitorio, en el cual se brinda la prestación, se brinda la medicación y después, en todo caso, si el legitimado pasivo entiende que no correspondía, que lo discuta ella a través de un proceso posterior. Fíjense al extremo que llegó de reformular las instituciones procesales a través de las diferencias flexibles que permitan dar respuesta a la distinta naturaleza del conflicto que el juez tiene que abordar y resolver. Y además, fíjense ustedes que lo que está faltando, pese a que ahora se creó en el ámbito del Ministerio de Salud, por ejemplo, una comisión de tipo Comisión de Análisis de Tecnología Sanitaria, que es una comisión dentro de la órbita del Poder Ejecutivo que le permite a los jueces pedir un dictamen de esta comisión a los fines de que sugiera respecto a la efectividad del medicamento o los resultados que ese medicamento puede tener, el que se solicita. Me refiero a los medicamentos de alto costo. Y fundamentalmente esta comisión, que vuelvo a repetir, forma parte del Ministerio de Salud, creada hace unos días, también permite aconsejar, vuelvo a repetir, un dictamen de tipo voluntario y sin efecto vinculante, que permite que los jueces tengan una opinión más, incluso respecto a que ese medicamento tenga que ser cubierto o no, fundamentalmente por los recursos estatales. ¿Me comprenden? Es un dictamen voluntario, el juez puede pedirlo o no, y su respuesta, el dictamen, no es obligatorio ni de seguimiento obligatorio, es simplemente un consejo, una sugerencia que esta comisión le brinda al juez, pero que le da mayores elementos en ciertos casos para resolver en forma adecuada. Esta cuestión vinculada a la judicialización del derecho a la salud, por otro lado, fíjense que se vincula a dos criterios elementales respecto a la forma en que se va a responder a las necesidades sanitarias. ¿Qué quiero decir con esto? Hay estados en los cuales se establece, como por ejemplo pasa en la República Oriental del Uruguay, en la cual el Estado determina a priori y anticipadamente cuáles son las prestaciones que va a incluir. Con lo cual, fíjense, es este aspecto del gráfico. Respetar la normativa del Estado. Esto, fíjense, la legislación que determina a priori las necesidades a cubrir por el Estado y los demás prestadores de salud, implica que se disminuye la litigiosidad, se disminuye el conflicto, pues ya está preestablecido qué es lo que voy a cubrir y qué es lo que no voy a cubrir. Es decir, acá hay, fíjense, prioridades explícitas. El Estado ha determinado a qué le va a dar preferencia, a qué le va a dar prioridad y a qué va a destinar los recursos del Estado para cubrir. Eso es lo que se cubre. Ustedes pueden decir, pero en Argentina es igual. No, Argentina no es igual. Porque Argentina tiene un sistema, vuelvo a insistir, fragmentado de protección del derecho a la salud. Una cosa es el PMO, que lo tienen que cubrir determinados actores sanitarios, los agentes nacionales del seguro de salud, y otra cosa es el Estado. Nuestro Estado no tiene predeterminado qué es lo que debe cubrir. Si bien es cierto que hay resoluciones, programas, etcétera, en las provincias o en el Ministerio de Salud de la Nación, no hay un cartabón análogo a un PMO que me diga qué es lo que el Estado nacional o qué es lo que los estados provinciales deben cumplir o satisfacer. ¿Me comprenden? Eso, por supuesto, incrementa la litigiosidad. Porque cuando la obra social, cuando la prepaga, me dice, no, esto está fuera del PMO, si la respuesta es esta que les marco acá, fíjense, respetar el derecho del paciente, que es la idea contrapuesta a la anterior, pasa con el paradigma de la inclusión. Todo está incluido, hay prioridades implícitas, todo debe cubrirse, es un Estado que no se agota en el cumplimiento de las necesidades, obviamente todo se lo voy a reclamar.
¿Y por qué al Estado? Sabemos entonces que las empresas de medicina prepaga, las obras sociales de las provincias tienen prestaciones a cumplir. Después tenemos que ver cuál es el mínimo que deben cumplir. Ahora, cuando excede ese mínimo, ¿a quién le voy a reclamar? Al Estado. Y ahí viene la cuestión vinculada al derecho sustancial. ¿Por qué al Estado? Y porque el Estado, fíjense que este sistema fragmentado que nosotros tenemos, de alguna manera se ha simplificado, van a ver ustedes, por la jurisprudencia de la Corte Nacional. ¿Por qué y en qué se apoya esta idea de que el Estado debe responder por las prestaciones de salud y con una amplitud extensa? Fíjense que la Corte Nacional no ha dicho nunca cuál es el mínimo que el Estado debe cubrir. Se va haciendo en cuentagotas, respondiendo a procesos individuales, procesos colectivos, etc. Y fíjense el conjunto de tratados con jerarquía constitucional, con igual valor a la Constitución, que refieren en los artículos que ya les menciono al derecho a la salud, a la protección de la salud, al mayor disfrute que sea posible en el derecho a la salud. ¿Y esto qué hace? Esto tiene mucha importancia, el de los tratados internacionales, que debe haber visto un montón de fallos, un sinnúmero de fallos, que hacen pie para responsabilizar al Estado federal o al Estado nacional, o a a estados locales, ¿en qué? En los tratados internacionales. Porque además recuerden que la Constitución Nacional, antes de la reforma del 94, no aludía expresamente al derecho a la salud. Ello llevó a que la Corte Nacional debiera construir la protección de ese derecho a través del concepto de un derecho implícito, no de un derecho no enumerado. Un derecho implícito, ¿cuál es la diferencia? Que era un derecho implícito, ¿por qué? Porque el derecho a la salud se halla implícito en todo lo que reconoce la Constitución. De ningún sentido tendrían los demás derechos reconocidos expresamente si carezco de salud. Los demás derechos presuponen el derecho a la salud, que está implícito en el derecho a la vida, es propio el derecho a la vida y la dignidad de las personas. Pero con la reforma del 94, no solo a través de la incorporación del artículo 41 y 42, que refiere a medio ambiente sano o a la protección de los consumidores, de la salud de los consumidores en las relaciones de consumo de los usuarios, sino además de la incorporación de los tratados que se les da, o los instrumentos, mejor dicho, internacionales, a los cuales se atribuye jerarquía constitucional. Todos ellos, en un sentido muy amplio, fíjense, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial, también de discriminación contra la mujer, la protección integral del niño, etcétera, etcétera. Ahora también la Convención Interamericana de Protección de las Personas Mayores, fíjense los sectores en situación de vulnerabilidad, todos protegidos en el derecho a la salud sin determinar en qué consiste ese derecho a la salud. Pero lo importante respecto a nuestro sistema de salud fragmentado es marcar lo siguiente. En ese sistema de salud fragmentado, sin coordinación, distribuidas las responsabilidades entre Estado Nacional, provincias, municipios, la Corte Nacional, fundamentalmente a través de dos fallos, que son muchos más, pero marco estos dos como dos casos paradigmáticos, son Campodónico de Vivacqua y Asociación Bengalensis, este último proceso colectivo, determinó simplificar y unificar de algún modo el sistema de salud o el sistema de responsabilidad en las prestaciones de salud en la Argentina. ¿Por qué? Porque en última instancia, y con apoyo en todos estos tratados internacionales, estos instrumentos internacionales, mejor dicho, más correctamente dicho, ¿qué determinó la Corte? Que el Estado federal, al haber suscrito todos estos tratados, además de lo que pueda decir la Constitución Nacional, se convirtió en el garante del derecho a la salud. Es la primera función que asume el Estado federal con los tratados internacionales, es el garante del derecho a la salud. ¿Qué significa el garante? Es quien debe tomar las medidas apropiadas para dar efectividad al derecho a la salud. Eso implica entonces que ante la falta de respuesta de los demás prestadores de salud, si es que no tiene responsabilidad directa el Estado siempre actúa en garantía de los demás prestadores. Es decir, aunque esté fragmentado el sistema, la Corte simplifica y unifica el sistema de responsabilidad. El Estado, por supuesto, también tiene responsabilidades directas cuando, por ejemplo, una persona con discapacidad carece de recursos, no tiene obra social.
ahí responde directamente el Estado. Pero en aquellos casos en que hay un responsable directo en las prestaciones de salud, como puede ser una obra social, una empresa de medicina prepaga, las provincias, las obras sociales locales provinciales, etcétera, si ellas no responden y se demuestra que ésta no ha respondido, puedo demandar como en forma subsidiaria y como garante al Estado federal. Fíjense que hay una pluralidad y cantidad de amparos en los cuales se demanda simultáneamente y en forma concurrente al responsable directo y al Estado Nacional en subsidio como garante del derecho a la salud en apoyo, o con apoyo, mejor dicho, en lo que disponen los tratados internacionales. Es decir, que el Estado va a responder en garantía, en subsidio, ante la falta de cumplimiento del obligado principal, y por eso es que las condenas, generalmente que se dictan la sentencia, es a el fulano de tal, o a la obra social, o a la empresa de medicina privada, y en subsidio para el caso de no cumplimiento por parte de la obligada principal, al Estado Nacional, sin perjuicio de que éste posteriormente pueda repetir contra la obra social o la empresa de medicina privada o de quien se trate. Bien, el Estado actúa entonces en forma subsidiaria. Por supuesto que este tema de la Corte, la unificar el sistema de responsabilidad, que también se traslada, dice la Corte Nacional, a las provincias, es decir, las provincias en su ámbito también son garantes y responsables por el sistema de salud, porque en general, además, todas las constituciones provinciales, sobre todo las más modernas, refieren, protegen y garantizan el derecho a la salud. Pero en última instancia también se dice a la Corte que si la provincia no pudiese responder, y se demostrara que la provincia no puede responder, el Estado siempre actúa como garante. Quiero agregar acá una cuestión práctica que la Corte ha resuelto en casos como Chena o el caso Agüero, por ejemplo, respecto a la responsabilidad subsidiaria del Estado. Para poder demandar subsidiariamente al Estado, conjuntamente con la obligada principal, ustedes deben demostrar el incumplimiento por parte de la responsable directa. Es decir, no pueden promover simultáneamente una demanda contra el Estado Nacional sin acreditar que han reclamado a la obligada principal y que ésta ha incumplido en la prestación de salud, explícita o implícitamente. ¿Qué me refiero explícita o implícitamente? Me refiero o que les dijo que no, o que con el silencio se equiparó a una negativa. Bien, pero si ustedes, por ejemplo, han hecho un reclamo ante el Estado Nacional diciendo, bueno, le vengo a reclamar la prestación del medicamento ante la posibilidad de que mi obra social no cumpla, y promueven la demanda, se las van a desestimar contra el Estado Nacional porque no han demostrado el incumplimiento de la obligada principal. Doctrina del caso Chena y del caso Agüero. Y además, si van a reclamar contra el Estado Nacional también en forma subsidiaria, también es cierto que demostrado el incumplimiento de la obligada principal, deben reclamar en principio previamente y en forma extrajudicial al Estado, para constituirlo en parte sustancial y en incumplidor, para que se justifique la promoción posterior de la pretensión judicial. No sé si esto último queda claro lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Se habrán dado cuenta que es un tema que me gusta mucho, pero llevo casi una hora sin parar de hablar, entonces, bueno, capaz que hay un interrogante, alguna duda, alguna inquietud que quieran formularme. Bueno, mira, yo te hago una pregunta, Sí, Jorge. Ramiro. Hay, por supuesto, esto que vos explicás muy bien del tema de tantas vías de acceso a través del amparo o alguna otra funcionalidad, y también la multiplicidad de fueros. Yo no sé si estás al tanto, pero en la provincia de Buenos Aires, No, por todo amparo supuesto. que ingresa, claro, todo amparo que Sí, ingresa se hace un sorteo entre todos los sí, pues se organismos. distribuye en razón del turno. Exactamente, y puede ser que intervenga un juez civil como un juez penal, Penal, de familia, laboral, exacto, un etcétera. juez de garantías, un tribunal criminal, con toda la Exacto. diferenciación que eso trae aparejado, porque tal vez Absolutamente. ya desde el vamos, eso que vos explicabas es clarísimo en la provincia de Buenos Aires, porque además de todas estas vías, también son organismos jurisdiccionales diversos que intervienen. Yo Exactamente. siempre digo que me han tocado, en la Cámara resolvemos, por supuesto, en grado de apelación respecto de un tribunal o algún juzgado de garantía. Yo sería un Bien. pésimo juez contencioso administrativo porque haría lugar a todas las medidas que me piden, a todos los amparos y demás. Pero aprovecho y te hago una muy puntual ahora, que vos asimilabas en algún punto también, más allá de sus diversidades, respecto de alguna acción que se pueda presentar, o bien contra una obra social o bien contra una empresa de medicina prepaga.
Ujú. ¿Está bien interpretar que puede ser diversa la consideración del magistrado que debe intervenir si la acción es frente a una empresa de medicina prepaga que a una obra social? Para ejemplificarlo, yo le pondría menos requisitos a una acción contra una empresa de medicina prepaga que a una empresa, o mejor dicho, que a una obra social, por los componentes o por las naturalezas propias de cada entidad. ¿Esto es correcto? ¿No? ¿Vos cómo lo No, 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 vislumbrás? no, yo no comparto esa solución de ninguna manera porque las dos Bien, son agentes nacionales del seguro de salud y yo a mi obra social le he contribuido justamente con los aportes respectivos. Es decir, bien. sus obligaciones son exactamente las mismas y la respuesta Que tiene la que de ser prepaga. exactamente igual. Bien, Además, una cosa que no dije, Jorge, que en realidad todo este sistema diseñado en la Argentina, además ha sido otro de los factores que lleva a la litigiosidad o al conflicto sanitario o al sí, conflicto de salud, ¿cuál es? Que está totalmente desnaturalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, muchas obras sociales hoy no prestan servicios de salud, lo tercerizan en empresas de medicina prepaga. claro. Hay muchas obras sociales que derivan sus empleados el aporte y contratan empresas de medicina prepaga. Otra cuestión que después genera conflictos. ¿Por qué? Porque cuando termina la relación laboral, obviamente, lo que pretende el que está comprendido en la prepaga es mantenerse en la prepaga, por ejemplo. No quiere volver o quedarse en la obra social de la prepaga. ¿En qué condiciones me quedo? Bueno, eso genera también amparos de salud vinculados a mantenerme en la prepaga, que era la que tercerizaba el servicio que la obra social no debía prestar. Fíjate vos que la segmentación de la obra social, además, ¿a qué apuntaba? A la idea de que hay enfermedades características de cada profesión o de cada actividad. Por eso la obra social asumía, justamente por sindicato, una actividad de Alguna, prestaciones de salud. exacto. No es lo mismo el metalúrgico que el vidriero, que el químico, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que este sistema de salud argentino, Jorge, que requiere una revisión muy amplia, Sí, totalmente. parte de la idea ¿cuál? Del pleno empleo. Y que entonces que aquel que no contrataba a la medicina prepaga, porque era un empresario, un autónomo, etcétera, tenía cobertura porque estaba en blanco y en una determinada actividad sindical. Hoy no es esa realidad, porque la mayoría de Claro. la población no está en relación de dependencia en blanco, sino en negro. Después, Pues, ¿qué tenés? Los planes sociales. ¿Quién protege a los de los planes sociales que son monotributistas? El PAMI. Con lo cual también desfinancias el PAMI, que originalmente estaba previsto para quién? Para las personas que se jubilaban justamente y dejaban de tener la cobertura de su obra social, pasaban al PAMI. Otra cuestión que genera litigiosidad, porque no es cierto que yo tengo que pasar al PAMI. Yo tengo que optar y puedo mantenerme en mi obra social, cosa que muchos no saben y que tal también cual. genera litigios judiciales. Pero además el PAMI es desvirtuado en su finalidad, pues ya no está destinado a cubrir solamente a las personas jubiladas o pensionadas, sino también que cubre a los de los planes sociales. Es decir, fíjate vos cómo todo se ha ido desvirtuando. Totalmente. Por eso la entidad del financiamiento me refería yo también en cuanto a las posibilidades, esto que vos No, hablabes de, bueno, y te uno diría va para más, un lado y Jorge, perdóname, desfinancia. y me Sí, sí, permito por agregar lo supuesto. siguiente que no lo pude explicar, bueno, porque es como yo le decía a Alejandra, es muy poco tiempo. Fíjate vos que en realidad la obra social tiene más cobertura que la propia empresa de medicina prepaga. Y te explico por qué. Porque las obras sociales, lo que tiene además del PMO, es lo que se llama el SURGE. El SURGE es un sistema único de reintegro, de gestión, a través del cual se les reconoce con un fondo solidario que ellas crean y que administra la Superintendencia de Seguro de Salud. Por eso en algunos amparos se llama la Superintendencia de Seguro de Salud, sobre todo cuando son de obras sociales, a los fines de este SURGE. Se comprende en ese SURGE enfermedades y patologías que van más allá del PMO, que como yo les decía, son enfermedades poco frecuentes o poco habituales y medicamentos de más costo que Muy el que cubre el costoso, PMO. claro, tal cual. Y la obra social, si tiene que hacer ese desembolso, en principio se le va a reintegrar. Pero a la empresa de medicina prepaga no se le O sea, reintegra, está en porque mejores condiciones la obra social que exactamente, la de medicina prepaga. exactamente, No, frente a está ciertos... perfecta, está buenísima la aclaración, porque uno a veces Ay, bueno, desde lo que visualiza o de la información dice, bueno, la verdad que la empresa de medicina prepaga, con todo el bagaje que tiene atrás, tiene muchas más herramientas como para afrontar todo este tipo de en cosas. realidad te diría que es un prejuicio que uno tiene a Claro, veces tal cual, tal cual. y que aparte no todas las empresas de medicina prepaga son OSDE.
Es decir, hay No, distintas realidades. por supuesto. Aparte, uno observa, dice también, desde la lógica que uno puede concebir. Dice, bueno, el que aporta a la obra de medicina, a la obra social, hace un aporte, todos de la misma forma, es en función del sueldo que gana, es un porcentaje. Claro, el Sí, que más gana, bueno. En la medicina prepaga, bueno, tiene distintas variables. Entonces, claro, tal pero vez tiene fíjate, un gran porcentaje del que no, recibe, no sé, por ponerle OSDE, tiene el sí, plan 510 que paga X cantidad de plata. No por es supuesto. igualitario en cuanto. Pero fíjate, por ejemplo, nosotros, Jorge, con IOMA. Claro, ¿Cuánto no, no, aportamos? tal cual. ¿Cuánto aportamos a IOMA? ¿Lo que Un aportarías pagado? montón, un Es montón decir, de años. E incluso antes de, exactamente. de- de adquirir la condición de magistrado o algo, uno la paga, yo por lo menos en lo personal ni la utilicé, nunca la Pero utilicé. por supuesto, yo Claro, tampoco, tampoco. tal Pero cual, fíjate, bueno, volviendo, Y no podemos salir. claro, y no se puede salir cuando salvo que sea juez. Como yo cuando era juez tal cual. salí, Claro. pero ahora volví a entrar, porque ahora me olvidan entrar como jubilado. Claro, con la tal cual. Siempre por Así algún que, lado van a engancharnos. exactamente. Y Ahí por fíjense que ese les... lado, Ramiro, te quería hacer una consultita. Sí, por Por ejemplo, supuesto. ¿no? Vamos a ponerlo con un caso práctico. Tengo diabetes. Mi obra social es IOMA. Hay una operación que es la operación del bypass gástrico que realizado de determinada manera cura, diría yo, los médicos nunca van a usar ese término, pero Ah, por sí, supuesto. sí minimiza mucho los efectos de la enfermedad, hace que el páncreas funcione mejor, de hecho yo me la pude hacer y gracias a Dios no tomo más medicación desde hace 1 año y medio. Pero la verdad es que a mí la obra social ninguna me la cubría, ni Guioma, que era la que pago obligatoriamente, ni Swiss Medical, que es la prepaga que pago. Está bien, lo hice de manera particular, pero cuando empecé a averiguar, uno de mis colegas me decía, presenta un amparo de salud. Me dice, lo que pasa es que no te van a dar los tiempos porque seguramente de acá que resuelvan el amparo de salud, el páncreas iba a dejar de funcionar. Exactamente. Por eso yo decía, fíjate vos. Sí, a ver, Se ha decime la pregunta. desvirtuado. Sí. Sí, Primero lo que yo te decía, el amparo en sí mismo muchas veces demuestra ser insuficiente, ¿no? Porque tenés que recurrir a una tutela urgente anticipada, que en forma inmediata presento la petición y a las 24 horas el juez dispuso brindarme la prestación. Por supuesto que ello es factible en tanto y en cuanto esté reconocida expresamente esa prestación, que no merezca discusión. Ahora, con respecto a lo que vos planteás, Alejandra, y con respecto al PMO, que es importante aclararlo. Primero, ¿el PMO qué es? Es el plan mínimo obligatorio o las prestaciones mínimas obligatorias para obras sociales y las empresas de medicina prepaga. No obstante, es cierto que el PMO, además, es un cartabón de prestaciones mínimas que también se le exigen a otras obras no incluidas dentro de la Ley Nacional del Seguro Social de Salud. ¿Por qué? Porque el plan mínimo obligatorio viene a constituir el mínimo de prestaciones que en realidad vos también se le exigís a la hora del Poder Judicial, a la hora del Poder Legislativo, y hay jurisprudencia al respecto en la cual yo creo que se recurre por analogía también al plan médico obligatorio respecto a otras obras sociales para los reclamos que se van a hacer. Con respecto al Estado y a las provincias, sin perjuicio que les dije que no hay un mínimo, por supuesto que el mínimo es el PMO. No hay posibilidad de que el Estado no cumpla con lo que dice el PMO. ¿Por qué? Porque es la propia ley, el propio Estado que ha declarado esa ley. Y ha establecido protecciones integrales, no discriminatorias, igualitarias, etcétera, para todos los ciudadanos. Pero además, la Corte Nacional con respecto al PMO ha dicho que es un plan mínimo, solamente enunciativo, no taxativo, y que es un piso, no un techo. Con lo cual, esas prestaciones mínimas que, vuelvo a repetir, se incrementan cuando es una obra social por el surge, se incrementan cuando es una obra social por el surge, y que tienen fondo de garantía. También tenemos que aludir que la Corte ha hecho muchas excepciones al PMO y lo ha incrementado, lo ha ampliado. Por eso se dice, fíjense ustedes, que los jueces son quienes amplían y constantemente van ampliando los límites del PMO a través de la jurisprudencia, reconociendo coberturas que expresamente no están reconocidas. ¿Cuándo la Corte ha dejado de lado lo que dice el PMO? Y bueno, frente a personas en situaciones de vulnerabilidad, frente a personas con enfermedades graves, frente a personas que tienen una situación económica grave o que no les permite afrontar la enfermedad. Y
y recurre a esta teoría, de que el PMO es simplemente un piso más no un techo. Pero además, en el caso que vos me planteás, Alejandra, y que nosotros tenemos escrito con Alejandro Toledo respecto a las obligaciones del PMO, el PMO debe ser interpretado en sentido flexible. Primero, el PMO tiene que ser actualizado constantemente, dicen los propios objetivos del PMO que no se hace, conforme a la evolución de la dinámica y la ciencia médica. Eso no se hace en la Argentina, se lo hace en forma desordenada, como yo les decía, a través de leyes, etc. Pero además, creo que debemos tener en cuenta que el PMO, además de ser un piso, tiene prestaciones expresas, pero también tiene prestaciones implícitas que deben ser cubiertas. ¿Y qué importancia tiene esto? Que si es una prestación implícita, debiera ser satisfecha inmediatamente a través del amparo. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, durante mucho tiempo, y cubre el PMO, cubre el aneurisma abdominal, lo cubre con una cirugía a cielo abierto. Posteriormente, este es un ejemplo de la jurisprudencia, ¿no? Posteriormente, con el avance de la ciencia médica, se admite que la operación sea sin necesidad de que sea a cielo abierto, por vía laparoscópica. Sin embargo, ¿qué hacían los obligados por el PMO? Se negaban a brindarla, no está incluida, decían en el PMO. Sin embargo, tenemos que recurrir a la idea de la inclusión implícita. ¿Qué significa implícita? Que si el PMO, por falta de actualización, no cubre determinadas necesidades, acudo a cuál fue la télesis o la finalidad originaria. Si la télesis fue cubrir el aneurisma abdominal, es claro que esa operación se debe cubrir y siempre con la mayor seguridad para el paciente. Entonces, si aparecen nuevos elementos que disminuyen los riesgos de la operación, por supuesto que está también incorporada al PMO implícitamente. Y esta necesidad de recurrir a estos conceptos de lo implícito en el PMO, ¿por qué obedece? Obedece justamente por la falta de actualización. ¿Me comprenden? Porque no lo hacen como corresponde. Entonces, son muchas las circunstancias que acuden o hacen necesaria recurrir a las excepciones. También tengan en consideración que además, esto lo aclaro, que la Corte Nacional no solamente me exceptúa o me amplía, mejor dicho, el PMO, y los jueces constantemente lo van ampliando los límites del PMO. Por eso se dice que los jueces son artífices también sanitarios, o son los partícipes sanitarios más importantes hoy en la Argentina, porque son los que van aumentando las prestaciones, con los riesgos que ya mencioné, por supuesto. Pero fíjense que la Corte no solamente amplía el PMO, sino también que tienen que tener en cuenta que se amplían los porcentajes de prestaciones. Es decir, en muchos casos que ustedes tienen límite de cobertura, por ejemplo, un 40, un 70, etc., también la justicia puede correr esos límites siempre y cuando se demuestren los impedimentos económicos que tiene la persona para cubrir esos importes. Los importes, justamente la diferencia restante. Hay excepciones también y eso genera también litigiosidad y amparo porque las obras sociales no lo reconocen. Es más, fíjense qué gracioso esto, porque IOMA, por ejemplo, tiene en Mar del Plata, tiene un cartel que dice amparo los martes, por ejemplo. Ya tiene un cartel, con lo cual ya admite que no va a cumplir, y bueno, si usted quiere hacer un reclamo de tipo administrativo, qué sé yo, y bendición de amparo, reclame por acá. Fíjense las particularidades que genera todo este tema. Volviendo al tema de los tratados internacionales que tienen fundamental importancia, de todos los que mencioné, hay dos que para mí deben detenerse y deben tenerlo muy en consideración, que son la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambas refieren al derecho a la salud. Sin embargo, la Convención Interamericana no lo hace en forma expresa, sino que dice que los estados celebrarán pactos o celebrarán convenios de tipo técnico y de cooperación internacional a los fines de hacer efectivo progresivamente, esto es muy importante, progresivamente el derecho a la salud y conforme y hacer efectivos los derechos que prevé la Carta de la OEA. Fíjense que es una definición vaga, imprecisa, que difiere a lo progresivo y difiere a convenios de cooperación técnica entre los estados y cuestiones técnicas internas. Es como que había una duda respecto a si el pacto, la Convención Interamericana, protegía o no en forma autónoma el derecho a la salud. Recuerden además que la Convención Interamericana se le adiciona después el protocolo adicional de San Salvador, que ahí sí se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales. Pero en el protocolo de San Salvador, el derecho a la salud, como otros tantos derechos, no es justiciable en el sistema interamericano.
¿Qué significa esto? Que solamente se podía reclamar ante la Comisión respecto a los derechos de la educación y derechos sindicales. Los otros derechos que reconocía no habilitaban el reclamo ante la sede transnacional o la demanda de los estados ante la sede transnacional. No obstante, esto fue la letra, porque lo cierto es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha reconocido a través de casos que son paradigmáticos, que bueno, lamentablemente no voy a poder explicar, que son el caso Poblete Viches, el caso Vera Rojas, y un caso que después lo vamos a mencionar porque define el derecho a la salud. La Corte Interamericana al día de hoy reconoce que el derecho a la salud es un derecho autónomo, que no se desprende en forma implícita del derecho a la vida, que tiene plena efectividad, que los estados deben garantizar en el mínimo, por lo menos, de prestaciones, en lo esencial, y la importancia es que entonces, por carácter interpretativo, una interpretación extensiva y a favor de la protección del derecho, en la Corte Interamericana se comprende la protección del derecho a la salud y los estados, como el caso de Chile o el caso de la Argentina, pueden ser demandados y han sido condenados por vulneración autónoma del derecho a la salud. Ahora, en sede transnacional o en la sede interamericana es muy importante definir cuáles son las obligaciones, porque ahí surge y hasta dónde el Estado debe responder, por qué debe responder, en qué medida para ser responsable en sede transnacional. Y acá entra a jugar el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque este pacto es fundamental. No solamente el pacto. Lo que ustedes deben tener en cuenta o en consideración, además del pacto, que les aconsejo, por favor, que siempre lo tengan en cuenta a los fines de la responsabilidad del Estado y, en su caso, la eventual responsabilidad internacional, no solamente es el pacto en los artículos 12 y 2, que hablan del derecho a la salud y que los estados deben responder en la medida de sus recursos, o en las de sus posibilidades. Después hay que ver cómo se interpreta esto de las posibilidades o los recursos. Pero, ¿por qué el pacto es muy importante, además del pacto? Lo que les importa es, además, las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El pacto tiene un comité que es el que interpreta y genera observaciones respecto al contenido de ese pacto. Y entre otras, por ejemplo, está la observación 14 del 2000 que se refiere específicamente al artículo 12 del pacto, interpreta el artículo 12. Y esa observación es fundamental porque además de que nuestra Corte Nacional les da relevancia a los fines de interpretar las obligaciones del Estado a esas observaciones del comité, y en el cual se define ampliamente cuáles son las condiciones que el Estado debe cumplir, cuáles son las prestaciones médicas, las obligaciones de respetar, de garantizar, de cumplir, las condiciones en que se debe prestar el derecho a la salud, accesibilidad, igualdad, respeto, etc. Este pacto de derechos económicos y culturales, con la observación, lo toma la Convención Interamericana para determinar el alcance de las obligaciones de los Estados. Recuerden que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando interpreta la Convención, me refiero al Pacto de San José de Costa Rica, lo hace a través de un concepto propio que es el llamado Corpus Juris Internacional. ¿Qué significa el Corpus Juris Internacional? Significa que la Corte, para llenar de contenido a la Convención y para interpretarla, no solamente se vale de lo que dice la Convención, se vale de los otros tratados internacionales y les va dando el contenido conforme a lo que se ha dicho también en otras sedes internacionales. Y con respecto al derecho a la salud, toma como fundamental para determinar los alcances que los estados deben cumplir, las obligaciones que los estados deben asumir, el Pacto de Desca y la observación 14 del 2000. Esa es una observación fundamental. Y lo que está haciendo la Corte Interamericana, que lo hizo en el caso Poblete Vilches, que es el caso de una persona mayor, que, bueno, finalmente muere por falta de atención en los hospitales públicos de Chile. El caso de Vera Rojas, este es muy importante, en el caso de Vera Rojas es fundamental. Ves, Alejandra, que tenemos que hacer algo más extenso para el derecho a la salud. ¿Por qué el caso de Vera Rojas es tan fundamental? Porque se refiere al caso de las empresas de medicina prepaga o la medicina privada. Y fíjense que responsabiliza al Estado de Chile por medidas adoptadas por la prepaga. Porque dice acá hay un deber de fiscalización también. Y que esto nos lleva a otro concepto. Fíjense, el Estado Nacional, en el caso nuestro, el Estado Federal,
no solo es responsable y garante del derecho a la salud, además ejerce lo que se llama la función de rectoría, es el que debe coordinar todo el sistema sanitario y es responsable por esa falta de control o rectoría. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Vera Rojas? El caso de Vera Rojas es una chica también que tiene un gran problema de salud de atrofia muscular, enfermedades congénitas, crónicas, que la particularidad además que esta nena es adoptada por un matrimonio ya enferma, y este matrimonio contrata un servicio de medicina privada en Chile, un seguro de salud privado, justamente para cubrir esta enfermedad que ya padecía. Y una de las características de la prestación es que tenía hospitalización domiciliaria. En determinado momento, la empresa cesa con el servicio del hospital domiciliario y le dice, bueno, mire, si sigue teniendo este tipo de patologías o presenta determinados síntomas, tienen que hospitalizarla. Y justamente los padres cuestionan la decisión de la prepaga de suspender el servicio domiciliario. Y finalmente, quien termina siendo responsable por violación del derecho a la salud fue el Estado de Chile. Y fíjense que en realidad la medida la había adoptado la empresa privada. Y sin embargo, lo que dice la Corte Interamericana es, no, acá ojo, hay un sistema de rectoría, una función de rectoría, una función de control que está a cargo del Estado, sobre todo cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad y cuando está en juego el derecho a la salud. El hecho de que yo delegue en la empresa de medicina prepaga es simplemente delegación. Fíjense ustedes, esto es como el caso de la educación. Fíjense que nosotros tenemos colegios públicos, colegios privados, subsidiados por el Estado. Algunos no. Pero ningún colegio debe estar bajo la órbita del cumplimiento de leyes y del control del Estado. Con más razón pasa eso en la salud. El hecho de que haya empresas de medicina prepaga no implica que el Estado se desentienda de lo que ellas hacen. De hecho, fíjense que la Superintendencia de Seguro de Salud, un organismo autárquico que existe dentro de la órbita del Ministerio de Salud, es quien debe controlar y fiscalizar justamente lo que hacen estas empresas y las obras sociales en general. Bien, entonces fíjense que marco acá la importancia. Y fíjense que este es el caso Brites, es el caso de una persona que muere después de tener un embarazo por lo que se llama una eclampsia, un tema de presión en el embarazo, termina falleciendo. Y fíjense que yo quería compartir con ustedes la definición del derecho a la salud que da la Corte. Y vuelvo a repetir, es un derecho autónomo para la Corte Interamericana, es un derecho justiciable que puede generar la responsabilidad estatal en sede transnacional, a través de la denuncia a la Comisión Interamericana y posterior elevación a la Corte Nacional, a la Corte Interamericana, y en la cual cobra relevancia a los fines de definir las obligaciones de los estados el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y además, una cosa más que les quiero marcar, en cuanto a las obligaciones exigibles respecto al Estado, lo que ha hecho la Corte Interamericana es ir caso por caso. Porque en realidad, lo que surge del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vuelvo a repetir, es fundamental interpretar la observación que el comité expidió, es que los estados tienen distintos tipos de obligaciones. Obligaciones progresivas, que deben ir cumpliendo y mejorando a lo largo del tiempo, no en forma voluntaria ni cuando quieran, ahora si nos da el tiempo lo voy a mencionar esto, sino que además hay una serie de condiciones mínimas y esenciales, bajo las cuales ningún Estado se puede excusar de cumplir. Estas condiciones mínimas que se definen y se detallan en el pacto, en la observación 14 del 2000, lo que la Corte Interamericana ha hecho es ir caso por caso y analizando los casos, la Corte define si se han cumplido o no las condiciones mínimas, indispensables de las cuales el Estado no se puede excusar bajo ningún punto de vista de cumplir. Bien, de cumplir. Además de la progresividad, la Corte Interamericana, en el caso Vera Rojas que yo les mencionaba, y esto es muy importante a los fines del amparo de salud, recurre a la idea de la no regresividad. ¿Qué significa la idea de la no regresividad? Que aquello que ya me ha sido reconocido, que me ha sido otorgado, no se me puede privar de ello, porque no podemos ir para atrás. Y la regresividad, en caso de que los estados o el prestador tome medidas de carácter regresivo, ello es justiciable, y justamente lo que se ha usado en la Argentina respecto a la regresividad es el amparo.
¿Cómo analizó la Corte, por ejemplo, en el caso Poblete Vilches, esta persona mayor que no se cumplieron las condiciones esenciales? ¿Cuáles eran? Fíjense, es una persona mayor de 70 años tenía, hoy no era tan mayor tampoco en nuestra realidad, pero sí era una persona mayor conforme a las circunstancias económicas sociales de esta persona. Es decir, el deterioro físico de salud no es el mismo según la condición social y económica a la cual uno pertenece, salvo enfermedades que, bueno, que uno puede tener. La cuestión es que esta persona tenía toda una serie de patologías previas y entra al nosocomio, al hospital chileno, al hospital público, con un problema de respiración, un problema de presión, mejor dicho, alta. Y mientras está internado, lo operan sin su consentimiento. Lo someten a una intervención quirúrgica sin su consentimiento. Pero ¿cuál es la cuestión? Que es muy frecuente. Era justamente una persona mayor. Fíjense que acá la Corte va a decir, no se cumplió el principio de la aceptabilidad. ¿Aceptabilidad qué significa? Aceptar las diferencias, cubrir a las distintas personas, no discriminar en última instancia. ¿Y por qué se dice que la discriminaron? Porque a los 2 días de operado lo sacan del hospital, lo externan. ¿Cuál es el criterio? Obviamente, una persona grande, demos lugar a las personas jóvenes. Externenlo. Pero lo externan con un cuadro de sepsis, de infección. No solamente lo externan con un cuadro de sepsis, sino que no le dan ni siquiera una ambulancia para llevarlo a su domicilio. Lo tienen que llevar a sus familiares en un auto particular, con las condiciones de infección que eso genera. Obviamente, a los 3 días, Poblete Vilches vuelve al hospital, en el cual fallece a las 24 o 48 horas, no recuerdo exactamente cuánto. ¿Por qué fallece? Porque ya en el cuadro de infección generalizada con la que ingresa, no lo internan en una sala de terapia intensiva, porque no había lugar, dicen, en terapia intermedia, y además el estado respirador artificial tampoco se lo brinda. Entonces, fíjense, lo que quiero marcar es esto. La Corte Interamericana, por todas esas omisiones que hubo en el hospital chileno, condena al Estado chileno y dice que las condiciones mínimas no habían sido cumplidas. ¿Me entienden? Va definiendo condiciones mínimas de asistencia sanitaria conforme las circunstancias de cada caso particular. No hay un cartabón predefinido respecto a ello. Y fíjense cómo define la Corte Interamericana de Derechos Humanos el derecho a la salud, en el caso Brites. Dice, en este orden de ideas, la Corte reitera que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos. Fíjense el carácter instrumental que dijimos, el carácter inclusivo del derecho a la salud, lo dijimos al principio. Y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Este es el concepto que en general se repite en los instrumentos internacionales. Derecho al disfrute más alto derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Fíjense que está condicionado a lo posible. Es decir, me está indicando que no tengo que cubrir todo. Lo más alto que sea posible. Es progresivo también, salvo las condiciones mínimas que esas no se pueden desconocer. Entendida la salud no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado de un estilo de vida integral, de un estado de vida que permite alcanzar a las personas un balance integral. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a los condicionantes del derecho a la salud que dije cuando empezamos la clase. No es simplemente cuidar la salud del ser humano, protegerla, resguardarla, sino todo lo que la condiciona, lo que la circunvala a la salud. En qué condiciones de vida vivo, el hábitat en el cual habito, el agua que tomo o que consumo, cuáles son las condiciones de trabajo. Fíjense todas las deudas que tenemos a nivel nacional respecto al derecho a la salud. Simplemente hablemos de la causa Mendoza, el caso Riachuelo. Simplemente por hablar de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ni hablar de ciertas provincias del interior en las cuales esto no se cumple en lo más mínimo. En lo más mínimo. La obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso a las personas a servicios esenciales de salud que garanticen una prestación médica de calidad y eficaz y de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población, obligación progresiva. Este derecho abarca también la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Todas las cuestiones que no habían sido cumplidas en el caso Poblete Vilches y en el caso Beta Rojas. Fíjense que con esto vamos a ir terminando hoy. Las obligaciones y su exigibilidad judicial.
Poblete Vilches, como Vera Rojas, determinan, el caso Poblete Vilches, que las condiciones mínimas de prestaciones de salud son innegociables. ¿Qué quiere decir con esto? Son irrevocables y que los estados, cualquier estado, debe cumplir, por lo menos para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El no cumplimiento que genera condena en sede transnacional. Dijimos además que en cuanto a obligaciones mínimas, nuestro Estado nacional obviamente las satisface y sobradamente. ¿Por qué? Porque tenemos plan mínimo obligatorio para las obras sociales, para las empresas de medicina prepaga, plan mínimo obligatorio que se aplica como referente para otras obras sociales, vuelvo a repetir, Poder Judicial, Poder Legislativo, Policía, etc. Y además nuestro Estado nacional, como garante del derecho a la salud en razón de los tratados internacionales, parte de una idea de que en principio se deben cubrir las necesidades del paciente. No hay predeterminadas obligaciones que debo cumplir como en Uruguay. ¿Me siguen? Con lo cual este problema no lo tendríamos. Además tenemos las obligaciones progresivas. Las obligaciones progresivas son aquellas que el Estado se compromete a cumplir y a avanzar a medida que sus recursos económicos se lo permitan. Si bien es cierto que el tiempo no nos permite explicar este caso de Pabellón 13 de México, lo cierto es que se ha judicializado también la idea de las obligaciones progresivas. Es decir, el Estado no puede no cumplir cuando no quiere, ni puede justificarse y ampararse siempre en que no tiene recursos. Yo puedo judicializarlo, le puedo exigir al Estado, aun cuando sean obligaciones mínimas, y el Estado tendrá la obligación de demostrar de que ha hecho lo posible a su alcance para distribuir recursos en el mejoramiento de esa prestación médica o de salud, y que no puede más allá de eso, pero debe justificarlo y acreditarlo. No es simplemente invocar. Y finalmente la no regresividad, que también genera reclamo judicial. ¿Y en qué consiste? Que aquello que ya me ha sido otorgado no me puede ser posteriormente quitado o puedo incurrir en políticas regresivas. Por ejemplo, el caso Vera Rojas, que mencionamos, y también el caso que quiero mencionar antes de terminar la clase, el caso Campodónico de Vivacua. Este caso es un caso del año 2000, es un caso relevante porque es donde la Corte fija el criterio de que el Estado Nacional es garante del sistema de salud, en el cual simplifica y unifica el criterio de que la fragmentación no puede afectar justamente a las personas, no va en contra de las personas, sino que el Estado siempre debe responder en última instancia como garante del sistema. Y les cuento medianamente las circunstancias del caso, que revela muchas veces lo que ocurre en la realidad y cómo actúa a veces el Estado. Este que se trata también de un menor, de un chico que también sufría un problema de médula espinal, que le provocaba toda una serie de afecciones y degenerativas y enfermedades. Y la madre, entonces, reclama ante su obra social un medicamento, y la obra social, que estaba prácticamente en un estado de quiebra, no puede brindárselo, tampoco se lo brinda la provincia, que es la provincia de Córdoba, en la cual ellos vivían, y entonces reclama extrajudicialmente ante el Estado Nacional. Lo cierto es que una secretaría del Ministerio del entonces Ministerio de Desarrollo Social le brinda la solución, le dice, bueno, vamos a darle este medicamento que era una droga para el cáncer, para que el menor pudiera sobrellevar justamente la enfermedad que padecía. En determinado momento le suspenden la medicación y le dicen, no, hasta acá llegamos, ya no podemos seguir brindándosela porque es una droga carísima, muy cara, y que además esto implica quitarle esta medicación a otras personas que específicamente la necesitan. En todo caso, fíjense, lo que usted tiene que hacer es reclamar un subsidio por parte del Estado. Fíjense, el propio Estado me está quitando la medicación y me dice que pida un subsidio. ¿Por qué no me lo dan directamente? No, haga el trámite. Y además, si quiere reclamar una droga análogo a la misma droga, vaya a otra dependencia que está al lado de la mía. Es que me río porque es así realmente. En el mismo ministerio hay otra secretaría ante la cual PDP. La cuestión entonces es que esta señora promueve un amparo. Es decir, y fíjense cuál fue la defensa del Estado, que es lo que a mí me llama la atención, sobre todo porque después vamos a pagar nosotros las costas, obviamente, ¿no? De la sentencia. El Estado lo que dice es, no, bueno, en realidad, dice, nosotros lo hicimos de buena voluntad darle el medicamento. Es como ahora los chicos que hablan de buena onda. Yo salí de buena onda, pero bueno,
cesa la posibilidad de dársela y bueno, yo ahora no puedo continuar. Y ahí es un caso muy interesante, además, el caso campodónico, porque el Estado invoca la situación económica. Dice, mire, yo para cubrir este medicamento para el menor, dejo de cubrir otras enfermedades. Mas no desarrolló el argumento. Por eso es que la Corte no ingresa al tratamiento de esa cuestión. Pero lo cierto es que en Campodónico de Vivacua, justamente lo que se protege a través del amparo, además, obviamente, del derecho a la salud, es la no regresividad. Si usted había reconocido que ese menor iba a recibir determinada medicación y se la fue dando, no puede arbitrariamente suspenderla y sin justificación. Y ahí ingresa la tutela judicial a través de un amparo. Fíjense, vamos a ver si podemos concluir con dos pequeños videos que les quería mostrar, y después, por supuesto, están las preguntas. Uno sobre el caso Vera Rojas con Chile. Díganme si lo ven bien. Este es un canal que se llama Derecho en un Minuto, que es buenísimo, porque es un minuto efectivamente, y explica más que adecuadamente lo que pasó en el caso. Se ve bien, Ramiro, ¿eh? Bien. Lo que sí, disculpame, hay problemas con el audio, no sé si a todos. Perdón, ¿me decía algo, Jorge? Sí, que hay No se problemas escucha con. bien. No, no sale el audio, no sé si tiene audio el Ah, video. qué lástima. ¿No sale el audio? No, a ver si le A subís ver, ahí el intento de volumen. nuevo. A ver, intento Dale. de nuevo. Si puede ser que haya algún tema con el internet. A ver. ¿No se escucha? Ah, qué No. lástima. Qué lástima. Bueno, vamos a ver, probar con otro que tengo acá para terminar la clase que quería que lo vieran igual, si es que se puede. A veces sale, a veces no. Perdón, a ver. Y tal cual. Porque miren, estuve justo en San Luis el fin de semana pasado dando clase y lo pude pasar perfectamente, pero bueno, a veces ocurre que no puede pasar. O sea, Y a veces, a capaz que ver, al compartir. claro, esperen, a ver, esperen, ahí está, perfecto. Al compartir puede ser efectivamente. Bueno, a ver si fíjense este que les quería presentar, a ver si se escucha, está vinculado al tema del amparo y los defectos que el amparo puede tener en ciertas circunstancias, sobre todo frente a amparos de salud. ¿Se escucha ahí? No, ¿Tampoco? No, debe no. ser algún tema con el compartir. Debe ser algún tema con el compartir, lo voy a tener que averiguar, a ver cuál es el problema para escuchar. Pero bueno, y ya yendo a finalizar la clase, lo que les quería mostrar, sí, es esto. Bueno, a ver, fíjense acá. Quería marcarles finalmente, para cerrar la clase, cuáles son las principales características del amparo de salud. ¿Por qué las principales características? Porque en realidad el amparo de salud, como ha sido definido por la Corte Nacional, en realidad es un amparo de carácter especial. Es decir, el amparo como tal, el amparo reconocido por la Constitución Nacional, es decir, y por las leyes respectivas, que debe ser analizado no solamente a la luz del artículo 43, sino fundamentalmente del artículo 25 del Pacto de la Convención Interamericana, un recurso rápido y sencillo. La Corte, en distintos casos, ha ido definiendo o delineando ciertas características de este amparo cuando se reclaman prestaciones de salud, fundamentalmente frente a personas en situaciones de vulnerabilidad o frente a personas que padecen enfermedades graves, ha ido de alguna manera diferenciando el amparo de salud del amparo general. Es decir, ha ido creando una especie de tipo de amparo, como hay un tipo de amparo por mora, amparo sindical, amparo contra la información o contra el acceso a la información pública, etcétera, que de alguna manera tiene características especiales. En primer lugar, el rol del amparo. Por supuesto que es un tema que requiere mayor debate, mayor explicación, pero recuerden que nuestro amparo en líneas generales fue un amparo diseñado en la Ley 1986 contra actos de autoridad pública, y así lo han hecho también muchas provincias, como un amparo
como un amparo subsidiario. ¿Qué significa un amparo o una vía procesal o una vía judicial subsidiaria? Que actúa en defecto de las otras vías procesales. El amparo, de alguna manera, fue interpretado siempre como una vía que actuaba ante el daño grave e irreparable que me pueden ocasionar las vías ordinarias. No como una vía específica propia para actuar frente a una situación de amparo, sino que el amparista, y esto ocurre el día de hoy, pese a la reforma del 94, en lo cual la Corte dice el amparista debe demostrar, cuando promueve el amparo, el daño grave e irreparable que le ocasiona ocurrir en las vías ordinarias. Fíjense, es un carácter, no es una figura principal, sino subsidiaria porque se presume que a través de las otras vías yo puedo encontrar respuesta. Sin embargo, en materia de salud, la Corte se ha apartado de este criterio general y ha entendido que cuando está en juego o se reclama una prestación de salud, fundamentalmente, reitero, frente a personas en situación de vulnerabilidad o frente a situaciones de enfermedades graves, el amparo se muestra como la figura más apropiada, como la figura imperiosa o imprescindible y fundamentalmente preferente. Es decir, lo que me está diciendo la Corte es que cuando está en juego prestaciones de salud, debemos evitar cualquier exceso de ritualismo, cualquier exceso de formalismo, y que además no se requiere demostrar el daño grave e irreparable de las otras vías. En el caso este, se presume, por la naturaleza de la prestación que se reclama, que las demás vías son inoperantes para obtener o alcanzar la satisfacción del derecho. Vuelvo a insistir, incluso en algunos casos el propio amparo se demuestra como inapropiado para alcanzar la finalidad que se persigue, que se satisface con la tutela urgente anticipada. Pero bueno, lo importante es, en los casos de amparo de salud, la Corte lo entiende que el amparo como tal es preferente, es lo más adecuado, es imperioso reconocer esa vía en la tutela del derecho a la salud. Además, con respecto a si en los amparos que algunos exigen el agotamiento de la vía administrativa, es decir, un amparo queda relegado a la previa agotamiento o reclamo ante la autoridad administrativa. Esto, fíjense ustedes que la reforma del 94, en el artículo 43, no alude a la necesidad de agotar la vía administrativa, con lo cual obviamente entiendo que ese no es un recaudo exigible en el amparo, pero históricamente se exigía por la ley 1986 y algunas provincias lo exigen. Es decir, por ejemplo, el artículo 20 de la Constitución de la provincia habla de agotar remedios, con lo cual incluida la vía administrativa. Sin embargo, en materia de salud, la Corte obviamente ha dicho que no se puede exigir ni se cabe extremar el agotamiento de la vía administrativa. Es decir, nadie puede oponer que no se ha agotado la vía administrativa en un amparo de salud, ni es exigible al amparista que lo haga. Si bien es cierto que hay procedimientos previos al acceso al reclamo judicial de la salud y que a veces funcionan, no obstante son procedimientos voluntarios al cual nadie está obligado a exigirle al Estado, es decir, primero, el Estado no puede exigirme que yo previamente agote la vía administrativa y que después demande por vía del amparo. Con respecto a otro tema es el plazo de caducidad. Ustedes saben que el amparo en general está sujeto a plazos de caducidad diversos, 15 días, 30 días, etc. En materia de amparo de salud, eso se ha flexibilizado o se ha neutralizado, recurriendo al concepto de la ilegalidad continuada. ¿Qué significa eso? Que mientras dure la omisión, mientras dure el incumplimiento, mientras perviva o persista ese incumplimiento, el plazo se va corriendo día a día, con lo cual, en realidad, el plazo de caducidad no se puede cumplir en general, porque estamos hablando de frente a omisiones, los cuales se va corriendo día a día, y además, en distintos fallos, la Corte Suprema también ha dicho que en materia de salud, cuando se trata justamente de la protección de ese derecho, los jueces deben ser flexibles, no deben ser ritualistas en cuanto al cómputo del plazo. De alguna manera se flexibiliza, vuelvo a repetir, por el principio de legalidad continuada, y además por el criterio que en general impera en el amparo de salud, que es el no formalismo, de formalizar la protección. La otra cuestión es también el rechazo in limine, es decir, en materia de amparo se circunscribe notoriamente. La Corte dice que los jueces no pueden rechazar in limine un amparo de salud, salvo casos muy particulares o excepcionales. Tampoco pueden ampararse los jueces en cuestiones de competencia para brindar la protección, aunque sea de forma cautelar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se declara incompetente, pese a eso, o cuando resuelve cuestiones de competencia, dicta la cautelar para que se cumpla y se proteja el derecho a la salud. Además, en los amparos de salud se incrementan los roles oficiosos del juez
y el deber de colaboración de las partes en satisfacer o en aras de satisfacer la prestación, y las interpretaciones judiciales deben estar desprovistas de todo formalismo, de toda interpretación que retrase o perjudique la satisfacción de la protección del derecho a la salud. En síntesis, van a ver a ustedes acá que lo que la Corte hace, y nos quedan un montón de temas por desarrollar, ahora vamos a ver una conclusión que quiero llegar, es que el amparo es una verdadera tutela diferenciada y como tal se le aplican los principios de una tutela diferenciada, donde lo que se busca es proteger. No hay igualdad de las partes, hay que proteger. Y fundamentalmente, yo les decía también que además de que en general hablamos de personas en situación de vulnerabilidad particular, niños, ancianos, mujeres, etc., lo cierto es que quien que va a reclamar una cuestión de salud, por lo general ya las circunstancias en las que llega la justicia son de situación de vulnerabilidad. Cualquiera que haya pasado por una situación de salud que le es negada, que le es desconocida, que lo mandan a hacer requisitos, trámites, etc., ya va en situación de inferioridad, de vulnerabilidad, de angustia, porque está en juego la salud de él o de un familiar. Eso habla de la inferioridad de condiciones en la que se encuentra. Sí, Finalmente, lo que perdón. quería... Y además que Sí, el tiempo va deteriorando la salud. pero por supuesto, por supuesto. Fíjense entonces que en materia de esto, yo les decía que el tiempo y la urgencia es relevante porque atraviesa la situación. La angustia y el tiempo. No se puede demorar. Hay ciertas circunstancias que no se pueden demorar, con lo cual los jueces a veces quedan entre la espada y la pared en cuanto a la necesidad de cumplir o no cumplir. Porque también se configura en qué pasa si a esta persona le pasa algo y yo le dije que no. Fíjense todas las distintas alternativas que se pueden presentar en cuestiones vinculadas a la protección de la salud. Y fíjense, para ir concluyendo respecto a la judicialización, que es el tema que hoy nos convocaba, vuelvo a repetirles, nos quedan un sinnúmero de temas por desarrollar, competencia, cautelares, bueno, un montón de costas, la prueba, por supuesto, un montón de aspectos por desarrollar, pero tenemos un panorama más o menos de lo que es la judicialización. Fíjense que hoy el Poder Judicial, como en tantos otros temas, ha cobrado un protagonismo que no era propio de hace 50 años atrás. Porque hoy los conflictos sociales se llevan a la justicia. La justicia tiene que resolver problemas particulares y estructurales, porque el Estado, a través de los otros poderes, no les brinda respuesta. Y fíjense que el protagonismo que tiene el Poder Judicial en la política sanitaria, y ello obedece justamente que es el único el Poder Judicial que no puede postergar la decisión. Está obligado a resolver, tiene que dictar sentencia, no puede hacer como el legislativo, que en última instancia lo dejo durmiendo, no lo trato, demoro, no tengo ninguna sanción. O el Ejecutivo, que también puede hacer lo mismo que el Poder Legislativo, demorar, omitir, etc. El Poder Judicial se ve obligado a resolver y a tomar una posición, que es lo que estoy marcándoles acá en la filmina. Por más que demore, las sentencias no tienen escapatoria de ocultar el caso ni de proponer el abordaje de otros temas. En otras palabras, de los tres poderes del Estado, el judicial adquiere mayor protagonismo en las decisiones sanitarias, porque tiene menor capacidad que el Poder Ejecutivo y el Legislativo para emplear la estrategia del avestruz, ocultando la cabeza bajo la tierra frente a las disyuntivas sanitarias. Es decir, el Poder Judicial debe brindar respuesta y tiene que hacerlo porque esa es la función. Tiene que, frente al conflicto, dictar la sentencia y resolverlo. Pero, sí, ya concluyendo, tenemos que ser conscientes, como planteamos al principio, de que en realidad los jueces y la judicialización también tienen efectos colaterales perniciosos. Uno de ellos es afectar la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque le brindo a algunos lo que no le voy a poder brindar a otros, por el tema de la escasez de los recursos. Esto habla de que no es que no haya que responder, quizás que hay que buscar otra estrategia procesal. Por ejemplo, como decía, les manifestaba en Colombia, un proceso colectivo o un proceso estructural frente a situaciones que se reiteran y se repiten a través de los amparos judiciales. Si yo veo que los amparos judiciales son constantes, reiterados respecto a determinada cuestión, o a determinadas cuestiones, quizá me está demostrando la insuficiencia del sistema sanitario, no de la prestación particular de la persona que reclama. Además, en el sistema sanitario lo que fundamentalmente importa es la coordinación, la programación y la prevención.
Y lo que los jueces hacen es simplemente apagar un incendio. No promueven ni previenen, solamente reparan una pequeña gota, que quizás para quien lo promueve es muchísimo, por supuesto, pero solamente reparan un aspecto mínimo del conjunto de ineficiencias y de insuficiencias que puede tener el sistema. Y además, otro problema que puede tener la justicia es que los jueces no pueden evaluar las evidencias científicas, a veces, de lo que se reclama, ventajas y consecuencias de un tratamiento. Y tampoco seamos ingenuos en la cuestión, porque en la cuestión de los amparos de salud se entremezclan un sinnúmero de cuestiones paralelas respecto, por ejemplo, a medicaciones, a tratamientos para incorporar prótesis, etcétera, etcétera. Porque no olviden también que en la cuestión de la ciencia médica se involucra la cuestión vinculada a la economía, a lo económico y los intereses económicos. No son ajenos a veces las cuestiones vinculadas a intereses de laboratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, fíjense que en poco tiempo tratamos de delinear algunos aspectos de un tema muy complejo. Un tema muy complejo que ofrece múltiples respuestas, que excede al Poder Judicial, pero que, como decíamos recién, el Poder Judicial, no obstante, no se puede escapar, porque finalmente en cada caso debe brindar su respuesta. Por supuesto que entiendo perfectamente a los jueces, fui juez durante años, entiendo perfectamente las necesidades, los límites, etcétera, que tenemos para resolver. Pero la cuestión es que tengamos un panorama lo más claro que sea posible, en aras de proporcionar y equilibrar, por un lado, la tutela judicial adecuada, efectiva y temprana, pero tampoco desconocer los límites y los efectos adversos que pueden tener nuestras decisiones. Bueno, creo que llegué puntual, son las 5, creo que me pasé 3 minutos o 2 minutos. Un gusto enorme estar con ustedes, realmente una satisfacción. Cualquier duda, cualquier pregunta me la formulan ahora o por supuesto me la hacen a través del mail que les dejé en el PowerPoint. No sé si tenemos un límite en el tiempo del Zoom, pero a disposición de ustedes para lo que sea necesario, y lamento no haber podido desarrollar íntegramente el tema, quedaron muchas No, cuestiones por desarrollar, pero bueno, por lo déjame menos, agradecerte a mí en principio, Ramiro, la verdad que clarísimo, súper, bueno, tenemos para hablar 3 días seguidos. sí, por supuesto. Esto último que dijiste es así, viste, como Poder Judicial uno siempre trata de tutelar al vulnerable, y en estas cuestiones, cuando hablabas a lo último respecto de las garantías en juego y de las normas internacionales, trae aparejado, bueno, a lo que es el lugar donde trabajo yo, ¿no? El ámbito penal, que muchas veces esto me gustaba escuchar, acá no hay caducidad de instancia, acá nadie va No, a perder un derecho por un formalismo de un pero por término. Yo supuesto, soy bastante proactivo en eso a nivel penal, pero por bueno, supuesto. imagínate en esto. Así que, bueno, trae aparejado muchas cosas, pero la verdad que clarísimo, Ramiro, ha sido espectacular. Bueno, Me dan ganas ya de ver el video para renovar un montón de cosas que quedan, así que te súper sí, qué lástima, agradezco. pero la próxima vez voy a probar a ver qué pasa con el video, con el No, sonido, porque no, te digo el video ese que queda nosotros, no, el que nos queda ese lo buscamos, no era el que nos bueno, queda bueno, acá nosotros grabados, porque la verdad que en la continuidad de la clase hay que seguirla y muy claro todo. por Así que de supuesto, y como parte de les la vuelvo a repetir, asociación te súper agradecemos no, esta por posibilidad favor. de escucharte. Mira, yo hay dos cosas, Jorge, que siempre sostengo, ¿no? No los quiero robar más tiempo. ¿No? Una, con respecto a la universidad, por supuesto, a mi propia universidad, no trato de no fallarle nunca, porque gracias a ella yo tengo mi título y me desempeñé toda mi vida en base a ese título que la universidad me brindó. Y cuando son asociaciones o colegiatura, abogado o magistrado de funcionarios, uno tampoco puede decir que no, porque es lo que uno ha hecho toda la vida, a lo que pertenece, o abogado que no voy a dejar de ser en mi vida. Con Tal lo cual, cual, en somos esos todos, aspectos, tal cual. claro, en esos aspectos uno creo que en la medida del tiempo que lo permite, uno trata de brindarse y siempre decir que sí. Bueno, Acá en el chat, toda la gente muy agradecida, mil Bueno, gracias, súper claro, interesantísimo, muchas gracias, mm, excelente la exposición. Así bueno, que, Ramiro, yo por supuesto te comprometo sí, Alejandra, por para otro supuesto. momento. Sí, coordinamos y lo hacemos. ¿Eh? Totalmente, totalmente. Muchísimas Bueno, gracias. les agradezco y por supuesto, si están por Mar del Plata, no dejen de llamarme. eso vamos a hacer. Bueno, Así nos muchas tomamos un gracias, café. ¿eh? Gracias, Y Ramiro. Chao, gracias a gracias. todos los que estuvieron Hasta pronto, ¿eh? presentes. Tal cual, Adiós. gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Chao, gracias.